a todos, hoy estamos con Bruno, ya archiconocido del canal. Bien, nos hemos propuesto hablar de un poquito de historia y estamos yendo pues, por la Primera Guerra Mundial. Queremos arrancar para ver un poco qué fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Si es todo lo que nos cuentan los libros o si realmente se puede ir un poquito más allá, si es que ya nos ha dicho todo, ¿no? Pero bueno, siempre es bonito abrir beta y con nuevos enfoques de nueva gente, pues mirar un poquito por dónde nos puede llevar la conversación, ¿no, Bruno? Sí, yo simplemente sí que quería eso, retrotraernos un poco hasta la primera, porque se suele obviar en los análisis así un poco de superficiales que se hacen de la historia reciente y se queda uno con la segunda. Sin embargo, es cierto que en el centro te encuentras a Alemania y sus aliados como los grandes perdedores y los grandes malvados de la película y demás. Sin embargo, yo creo que ahí hay algo de pretexto. Es decir, que no era Alemania lo que estaba el gran enemigo, ni el gran pretexto, ni la gran clave de la guerra. Yo creo que tenía que ver más con una polarización más a los extremos. Es decir, se trataba de, bueno, como ya sabemos, de pasar de Europa a América del Norte y a Rusia. Y yo creo que la cuestión se jugaba en Rusia, en Persia y demás. Es decir, de hecho, bueno, podremos hablar sobre ello, pero la cuestión de la industria del petróleo tuvo también mucho que ver por ciertas cuestiones sobre yacimientos en Persia, en Irak y demás. Pero vamos. Pues yo diría que, para matizar, digamos, mi postura, yo estoy contigo por ejemplo, que el gran motivo de la Primera Guerra Mundial y luego seguiría hasta la Segunda Guerra Mundial, la llamada Segunda Guerra Mundial, fue, evidentemente, todo tiene su origen en la Revolución Industrial y en la famosa, cuando se descubrió el motor a explosión. Yo creo que quedó más que patente y evidente que iba a superar con creces el motor que funcionaba hasta entonces con el carbón, y el motor de explosión iba a reemplazar toda la potencia de vapor, digamos, ¿no? Entonces, cuando ya descubrieron a niveles científicos y por lo tanto a niveles de élite, tanto en Rusia, que estoy de acuerdo contigo, como en Inglaterra, la otra gran, digamos, el otro gran país, Alemania, que era un poco la cuna con la famosa región del Ruhr, ¿no? La cuna un poco del carbón. Cuando ya descubrieron que se les iba el carbón, ¿vale? Inglaterra y Alemania, que eran dos grandes, digamos, donde se sacaba mucho carbón y donde habían apostado mucho por el vapor, se dieron cuenta que Estados Unidos, que tenía petróleo en su propio terreno, en Texas, si no recuerdo mal, sobre todo, en Alaska creo que empezaron a hacer alguna prospección, etcétera, pero bueno, descubrieron que en sus terrenos iban a tener petróleo. Yo creo que Inglaterra, sobre todo, se vio que ya de forma definitiva iba a perder el cetro en favor del primo americano. Rusia, por otra parte, tenía un gran papel que jugar y Alemania se quedó ahí un poquito en el medio pensando, si no consigo pozos de petróleo propios para mi transformación del vapor a la explosión, al motor de explosión, voy a tener grandes problemas para seguir siendo un país dominado, una región dominadora, un país, un reino, llamarlo como queráis, porque es verdad que había muchas transformaciones en ese momento. No estaba bien claro si iba a seguir siendo un imperio, digamos, con una base religiosa, digamos, de alguna forma, o si se va a transformar en una especie de república. Bueno, en aquel entonces yo diría que todavía no estaba demasiado claro el tema en Alemania. En ningún sitio, de hecho, ¿eh? La prueba que de ahí surge el comunismo, etcétera, bueno, porque, digamos, había grandes transformaciones. Yo creo que a la par de las transformaciones científicas, de los grandes saltos, siempre hay bastante agitación sociológica, porque, claro, y la gente no es tonta y ve claramente que muchos poderes se van a ir de repente transformando, ¿no? Que se van a ir fagocitando, se van a abrir unas vetas, unas posibilidades, ¿no? De ascensor social, etcétera,
y todo el mundo quiere su trozo de pastel. Y entonces yo creo que mucha gente se dio cuenta que iba a haber movimiento, ¿no? En todos los sentidos. Total, cierro paréntesis y retomo el tema del motor de explosión, que creo que es la clave. Entonces yo estoy de acuerdo contigo en que el starter es conseguir pozos de petróleo seguros para conseguir tener un suministro seguros. Una vez que consigue los pozos de petróleo, estarás de acuerdo conmigo que hay que asegurar rutas seguras de donde transportar ese petróleo hasta donde tienes que transportarlo, que es en Alemania en este caso, en Inglaterra en el caso de Inglaterra, Estados Unidos tiene su petróleo propio, por lo tanto en ese momento, Primera Guerra Mundial o antes de la Primera Guerra Mundial, su preocupación no creo que fuera tanto asegurar rutas, sino como asegurar una cierta hegemonía en el precio y en digamos, en ser el mercado principal o el proveedor principal de petróleo al resto de países industrializados, que eran muy pocos en aquel entonces. Entonces yo creo que yo diría que se jugaba todo, o sea, vamos a imaginarlo como un tablero de juego en donde se juega todo esto. Alemania, que es muy típico de los alemanes, toman la iniciativa, diría yo. Francia está por el medio, ya sabéis que Francia es un poco como el medio estorbo en el fútbol. Siempre ha estado ahí en el medio y nunca ha jugado un papel demasiado decisivo, pero siempre está en el medio, es incontornable Francia, ¿no? Tienes que pasar siempre por ella de alguna forma porque está entre Inglaterra y Alemania, que son en realidad los dos grandes actores para mí que siempre se han jugado desde hace bastantes siglos para acá. Digamos, vamos a cifrarlo en dos, porque es verdad que luego hubo el momento Napoleón, que parecía que Francia iba a pintar más, pero bueno, tampoco consiguió ahí instalarse bien. Ni las victorias, de las grandes victorias que empezaron así muy rápido, luego se transformaban bastante rápido en derrotas y sabemos todos que Francia pues acabó mal, digamos, ¿no? Entonces, ahí se jugó, desde luego, toda una historia. Y dentro de toda esa historia, no olvidemos que están también el actor judío, que estaba en todas partes a la vez. Ya lo has nombrado. Claro, el actor judío, ¿vale? Que está en todas partes a la vez, jugando sus bazas por ahí, a ver quién ganaba la partida, porque ellos lo que querían era el retorno a su famosa tierra prometida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una parte de ellos, los ricos, los instruidos, una parte del judaísmo, ya sabemos que eso es más complejo. Pero una parte no poco importante porque es la parte rica, la parte que tiene el poder para poder realizar sueños. Es como, yo también me gustaría ir a la estratosfera a 100 kilómetros de altura, pero no tengo el dinero para pagarme el cohete, ¿vale? No sé si me habéis entendido, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. En fin, Bruno, yo creo que me he extendido bastante yo. El resumen sería que estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, pero creo que tenemos un desacuerdo en cuanto a objetivos y tal, porque tú le das más importancia a Rusia. Yo Rusia la veo, si te digo la verdad, como la mujer violada. O sea, es un poco como la víctima, o sea, es decir, es el trozo de pastel que todo el mundo quería, porque si conquistabas Rusia, o al menos el Cáucaso, de alguna forma tenías la ruta asegurada hacia Irak e Irán, que estaba claro que eran los pozos más importantes, y Arabia Saudita, que estaba bastante claro también que iba a ser bastante importante en aquel entonces ya. Yo creo que la élite lo sabía, vamos. Bueno, solo que, bueno, vale. Bueno, has dado muchas ideas bastante interesantes, pero yo creo que lo de Alemania, que es cierto que, bueno, lo del motor diésel y estas cosas, ¿no? Entonces, y el carbón y el paso al petróleo, yo creo que no estaba muy claro el paso al petróleo, cómo se iba a dar y demás. Es decir, como que fue llegando de manera muy... algo improvisada, habría que ir a los textos, pero como que no estaban muy seguros. Por ejemplo, en los años 90 del siglo XIX estaban ahí el Knox Darcy, Knox Darcy, que se llamaba. ¿Puedes conseguir el ventilador, por favor? No sé si es escocés o algo así, al que le dieron todos los derechos sobre el petróleo, los pozos y todos los recursos minerales de Persia, se lo dieron a él, se lo otorgaron. Se lo dieron a él 10 o 12 años después de habérselo dado a otro personaje, que es el famoso Julius Reuters, que es el de la famosa agencia de prensa Reuters. Era judío, sí. Evidentemente. Es decir, que en realidad, no, pero es que no era escocés, no, cuidado. Ya me empieza a liarla, Cuidado, y como veía que no encontraba petróleo, que no surgía nada, ¿a quién se fue a pedirle, ¿no?
apoyo o financiero. Se fue a Londres, no, a París, a donde creo estaba Adolfo de Rothschild, no otro, en 1903 o algo así, tampoco me... Sí, bueno, las fechas no importan demasiado, más o menos. Pero que digamos que el petróleo antes se usaba para las lámparas y demás, ¿no? Y estas historias, pero que todavía no estaba quizá muy claro. Y yo creo que la explosión del petróleo fue precisamente justo en la Primera Guerra Mundial, ya empezada. O sea, que ahí es donde dio la clave, ¿no? En parte. Yo creo que la clave ya estaba dada, es decir, Alemania iba a perder. ¿Por qué? Porque tú has dicho, te has centrado en los recursos, que está muy bien, pero aquí la clave yo creo que está en el comercio. Es decir, el petróleo estaba... lo que te hace el petróleo es, en parte, te permite tener una flota enorme, naval y comercial. Lo que pasa es que Inglaterra y los Estados Unidos ya lo tienen todo hecho. Primero porque Inglaterra tenía todo el Mediterráneo, con Malta, Gibraltar, el canal de Suez, no sé cuándo, yo creo que siempre han estado ahí, ¿no? No sé desde cuándo... El canal de Suez sí que puede ser que sea anterior a la Primera Guerra Mundial, puede ser, pero habría que mirarlo. Quizás tenemos que abrir una ventanilla y mirarlo, espérate. Porque eso es bastante clave para nuestra argumentación, sí. Sí, pero bueno, que en el Mediterráneo han estado siempre. Sin embargo, Alemania necesitaba un hueco. Por mucho que hubiera llegado a África y que estuviera colonizando África, sería quizá porque le dejaron o qué sé yo, ¿no? Es decir, precisamente explotó la guerra en parte por eso. Sí. Porque Alemania quería hacer el enlace entre la parte de Tanzania y la parte del oeste, Namibia y esto. Sí, perdona, un segundo, porque creo que es muy importante para el argumento de ambos, o sea, tanto tuyo como mío. Se inaugura en 1869, para ser exacto, o sea, bastantes años antes que la Primera Guerra Mundial. Sí. Que justo fue cuando los rusos les vendieron Alaska a los americanos. O sea, bueno, en el 67, pero vamos, que en 2 años ambos dos, digamos que captaron 2 posiciones clave en el tablero mundial, ¿no? Entonces, digamos que el comercio ya lo tenían, es decir, ya tenían la supremacía comercial, por decirlo de alguna forma, la supremacía, exactamente. Entonces, lo que pasaba con Alemania es que la única salida que le veía era matar 2 pájaros de un tiro, que era llegar a Bagdad, allí había hidrocarburos y demás, y además eso le permitía salir al Índico, al Océano Índico. Correcto. A las Indias, vaya. Entonces, lo que pasa es que era muy complicado, porque a Alemania vamos, que sí que lo hicieron, y creo que lo llegaron, bueno, se llegó a hacer algo, ¿no? O sea, es decir, creo que hubo un ferrocarril que llegó incluso desde Berlín a Bagdad, o igual se queda a medias o no, pero vamos. No olvidemos que en esa época el Imperio Otomano, si creo recordar, no estaba todavía del todo derrotado. No olvidemos que también es un actor muy importante, ¿eh? Claro, de mucho peso, porque piensa que es el que controla la ruta a Bagdad y la ruta, piensa que el Imperio Otomano está ahí un poco como el medio estorbo también, o sea, estaba como un armario que había que desplazar porque te cortaba incluso el acceso al canal de Suez, si me apuras. Porque piensa que el Imperio Otomano en esa época, todo Líbano, el actual Israel, actual Gaza, todo eso era controlado por el Imperio Otomano, si no recuerdo mal. En 1800 y pico, 69 mismo. Menos, justamente, del canal de Suez para abajo, que estaba controlado por Egipto mediante los ingleses y los franceses, no olvidemos. Que es un poco 2 bastiones que tenían ahí a pro faena, lo conseguían guardar de los turcos. O sea que, ojo, creo que nos hemos olvidado, ahora se me perdona, pero es que el Imperio Otomano es incontornable en esa historia. Incontornable. Sí, lo que pasa es que los otomanos, sí, claro, pero los otomanos estaban, en este caso, estaban más del lado alemán. Sí, correcto. De ahí entonces, viene bastante, de la Primera Guerra Mundial, bueno, yo diría que toda viene por ahí. Sí, bastante. Lo que pasa es que entre medias de los otomanos y los alemanes estaban
no los rusos estrictamente dicho, pero sí Serbia. Y Serbia estaba apoyada, bueno, por un lado por el Imperio Austriaco y demás, pero por otro lado había otro que tiraba, que eran los rusos. Bueno, claro, por la famosa alianza eslava, sí, la Claro. famosa ortodoxa y todo eso. Que estaba muy al día. Por entonces, o sea, el tema de las lenguas indoeuropeas, y es decir, que había surgido un nacionalismo ya de familias lingüísticas, las eslavas, las germánicas y demás. Sí, sí, además estábamos en pleno época romanticismo, en plena justamente apogeo de los nacionalismos, de las lenguas, de hacer revivir lenguas antiguas, medio muertas. En toda Europa había una corriente muy fuerte, sí, en ese aspecto, sí. Por entonces quizás se había difuminado un poco el tema nacionalismo, o sea, estaba presente, pero ya iba más hacia el futurismo, ¿no? A esta cosa industrializada y tal. No era tan como el romanticismo, que era en plan... Sí, es verdad, se estaba superando todo justo el romanticismo, sí, estábamos en la frontera. Eran colonialismos industrialistas y demás, maquinistas. Sí, sí. El espíritu que también, pero de... Pues son maquinistas. Digamos, en lo poético, en lo inmaterial o en lo, te diría, predominaba ese espíritu todavía un poco romántico, pero sí que es verdad que luego había la parte materialista o la parte efectiva que era más, sí, que la gente ya veía, se veían, bueno, Julio Verne escribe sus famosas novelas, diría que en la misma época, si no me equivoco. El fordismo... Supongo que ya estaba integrado el fordismo, y el taylorismo creo que es posterior, pero digamos, en las cadenas en serie de industriales ya se estaban poniendo, vamos. Yo diría que sí, que incluso estaban ya en marcha, diría, muchas de ellas. Sí. Entonces, lo que pasa es que yo creo que eso era imposible, es decir, la alianza entre los otomanos y los alemanes, porque... A largo plazo, yo estoy de acuerdo contigo. Serbia, y yo por lo que leí, no lo tengo muy fresco, pero Serbia era el obstáculo mayor para que Alemania se aliara con los otomanos. Y digamos que por Serbia no pasaba, ni el problema del ferrocarril de Berlín-Bagdad era principalmente ese. Bueno, esto y los sabotajes ingleses, me imagino que no pararon en toda la construcción. Es que es muy difícil que Alemania consiga, por la gracia de sus hermanos musulmanes, llegar al Índico. Es que es muy difícil, o sea, son demasiados miles de kilómetros. Sí. O sea, es una alianza demasiado frágil. Demasiadas lealtades que tienes que comprar durante demasiados kilómetros. Y además... aunque luego, en la Segunda Guerra Mundial también... seguían aliados con gran parte de los musulmanes. Vamos, sí, ellos siempre lo conseguían de una forma o de otra. Bueno, me imagino que pagando, como todo el mundo, de una forma o de otra, pagando se paga de muchas maneras a nivel de países. Y también porque digamos que todos estos lingüistas y exploradores alemanes del romanticismo habían creado como una red de contactos también con toda esa... Ah, tienes razón, por aquello de la raza aria. Con Persia incluso, es decir, sí. habían tenido su influencia y... Sí, porque convencieron a los otomanos y a los iraníes de que eran una raza aria, lo cual no está demasiado desencaminado tampoco, no está demasiado desencaminado en un sentido estricto, histórico y tal. Sí que es verdad que probablemente, digamos, hay una continuidad lingüística, incluso étnica y racial, probablemente desde Afganistán, un corredor, vamos a desde Pakistán, Afganistán, Irán, y puede ser que llegue hasta Turquía, ese corredor racial lingüístico. Los hititas sí que lo eran, pero hay que decir también que más que la raza, porque bueno, no sí, es la lengua, es decir, la raza sí, es decir, está... Hombre, ellos ya sabes que cabalgaban encima del racialismo, lo que pasa es que no sé hasta qué punto podían convencer a esa gente que era tan multiétnica de que eran de una raza aria, pero yo creo que sí que de alguna forma consiguieron convencer al menos a la élite intelectualoide. Sí, no, pero entonces era la raza, sí, porque entonces se creía que venían de claro, la mitología, claro, acuérdate, exacto, todo el nazismo se fabrica en ese mito, ¿no? Al final, ¿no? Luego se ha visto que no venían de Hiperbórea, sino que más bien parece que igual... Si nos retrotraemos en el tiempo, igual sí que venían de ahí, ¿sabes? A saber. Lo
lo que sabemos es que hace 6.000 años venían más bien de Ucrania, de un poco más al este, por el Caspio arriba, ¿no? La tundra, ¿no? La taiga, vamos, las estepas. Sí, yo también algo he oído por ahí de esa teoría. Entonces sí que se mezclaron mucho, pero del mismo modo que se mezclaron hace 8.000 años, es decir, 2.000 años antes de esto, ya se habían mezclado otros que venían de Anatolia y de pues por Siria y por ahí, y que habían traído la agricultura a Europa, el megalítico, el neolítico. Sí, sí. Es decir, que aquí se mezclan todos. No, está claro. Aquí razas puras no hay, eso está clarísimo. La agricultura, los unos nos trajeron la agricultura, los otros nos trajeron el carro, igual no necesariamente lo produjeron ellos, pero sí tenían el caballo en grandes cantidades y la rueda, no sé si la inventaron ellos, entre comillas, o la tomaron prestada, pero fueron ellos, los indoeuropeos, los que le dieron ese uso, ¿no? Más guerrero y tal. Sí, entonces, sí, Alemania sí que jugaba con esa ideología, jugaba bastante con ella y demás, ¿no? De hecho, bueno, y estaba muy al día el tema de los semitas y los arios, los semitas y los arios. Estaba clarísimo, sí. Lo del protocolo de los sabios de Sion va un poco en esa línea, es decir, por mucho que surgiera en Rusia, en realidad fueron los alemanes los que más lo promulgaron en Europa, en Francia sobre todo. Sin lugar a dudas. Fueron los alemanes, es decir, y eso fue en la Primera Guerra Mundial, o justo después, que no sé si en 1920. Antes de la Primera Guerra Mundial ya corría el papelito ese de los sabios de Sion. Pero digamos que a Francia eso, eso empezó a difundirse, sobre todo, no sé si en el 1920 o algo así, por medio de como testigos de Jehová, casi. Sí, sí, más o menos. Venían aquí, venga, toma tu panfletito. Sí. Fue algo así, sí. Se repartía el panfleto entre digamos, la burguesía y tal, francesa y palacetes, y bueno, gente instruida y tal, más o menos, se repartía como un panfletillo, sí. No, y también incluso... llegó al pueblo raso, sí, quizás llegó al pueblo raso también, sí. No, bueno, yo iba a decir entre la gente militar, digamos, también. Claro, no, por supuesto, sí, seguro, eso seguro que llegó. Y entonces eso, lo que pasa es eso, yo creo que Alemania, por lo que he leído yo, que siempre son impresiones, y luego al final te encuentras uno que dice, no, igual te encuentras a un teórico alemán que dice, no, pero yo lo que he leído es que Alemania lo tenía muy difícil, que era como muy inestable esa alianza con los otomanos, porque ya los otomanos eran la vieja de Europa, que la llamaban, y porque siempre podía romperse a la mínima de cambio, es decir, y porque son demasiados kilómetros para llegar a las Indias, es decir, que no, eso se hace por mar. Chicos, sí. O sea... Sí. Y además los alemanes son, digamos, no son holandeses, no son gente de mar, son... del Báltico, de la Hansa, sí. Pero ya actúa mucho de eso y demás, o sea que no... Sí, claro, está claro que desde un principio las cartas estaban bastante marcadas, pero bueno, había que intentarlo. Yo, si hubiera sido alemán en aquella época y hubiera tenido algún tipo de mando o algún tipo de poder, desde luego que no te queda más remedio. Yo creo que es que no les quedó más remedio. O sea, si querían pintar algo en el futuro que se está dibujando, estaba claro que era intentarlo sí o sí. Y luego, pues bueno, que estaba ahogado al fracaso. Bueno, nunca se sabe las guerras. Yo los entiendo, porque las guerras muchas veces se juegan a veces como un poco, ¿sabes? Hay un factor suerte, incluso. Es decir, hay un factor ahí que a veces se puede jugar en una batalla o dos, de repente coges una ventaja muy grande y por ahí empiezas a aplastar a tu adversario. Quiero decir, nunca se sabe, ¿no? Esto es un tema interesante a tratar, porque hablar a posteriori es muy fácil, pero ¿no? O sea, pero cuando estás ahí en el borde de que explote la guerra, nadie sabe lo que va a pasar, evidentemente. O sea, claro, es un asunto muy delicado, muy serio y muy que, bueno.
la bomba atómica se puso en marcha durante la Segunda Guerra Mundial, antes no Correcto, estaba. correcto. Entonces, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de un factor sorpresa que de repente no cuentas con él, de repente te haces con él antes que tu adversario y lo aplastas con ese factor sorpresa. Imagínate, en la Primera Guerra Mundial, ¿por qué no? ¿Por qué no pudiera haber Alemania haber encontrado algún truco XY con el cual aplastar a su adversario? De hecho, hubo momentos de la guerra que parecía que podía ganar. O sea, de hecho, tanto es así que acuérdate que al final tuvo que intervenir los norteamericanos y formar una especie de legión extranjera con canadienses y con australianos. Inglaterra tuvo que recurrir a la Commonwealth. Si me parece que vinieron hasta neozelandeses a luchar. Incluso indios de la India. Quiero decir que eran todavía reino... Pertenecía a la corona. Pero son unos... Bueno, no es que sean tramposos los americanos, pero... digamos que tarde o temprano iba a suceder, quiero decir, es muy fácil venderles guerras, armas a ambos bandos o haber estado financiando a todos, a todos Dios, y luego ya cuando te has llenado bien los bolsillos, desencadena, bueno, lo de Pearl Harbor. Sí. No fue, a ver, fueron los japoneses, evidentemente. No, claro. Pero creo que ya lo sabían, es decir, que eso se jugó en en el espionaje. Es decir, hubo un tema con no sé si el jefe de Estado, ¿estaba Salazar en Portugal? O, no sé, o el embajador o con Salazar, o no sé qué, que hablaron con el de Portugal para que los japoneses supieran que el de Portugal creía algo, que le habían dicho, hubo una jugada ahí bastante interesante en plan de ajedrez, para que unos creyeran una cosa y no sé qué, y se precipitara el ataque y eso, ¿no? Entonces, pero como que bueno, que obviamente que a Estados Unidos le tocaba ya, es decir, ya se había creado una flota naval bastante importante desde hace unos años y le tocaba ponerse a punto. Con respecto al arma nuclear, pues ahí hay mucho de traspaso de toda la ciencia que estaba haciéndose en Alemania e Inglaterra a Estados Unidos. Y ahí influyen, pero vamos, muchísimo los judíos que huían de Hitler. Entonces, obviamente que a veces convienen esas cosas de diabolizar, de echar aceite al fuego, como se dice en francés, ¿cómo se dice, no? De echar leña al fuego. Leña al fuego o gasolina al fuego. Por ejemplo, el tema de la solución final tuvo mucho que ver con que... Bueno, al margen de cómo sucediera, no voy a entrarme aquí. No entremos en... Sí, aparte que yo creo que a nuestro oyente tampoco les interesan las cosas, digamos, morbosas. Tuvo mucho que ver con que los alemanes se sentían absolutamente aterrados, es decir, ya amenazados. Es decir, que se sentían amenazados por temas de propaganda, es decir, por ejemplo, los planes que estaban haciendo... de tema de acabar con la población alemana, de exterminarlos, o sea, y historias de estas, ¿no? Y obviamente cuando se quedaron sin suministros, pues, porque les habían bloqueado todo, cuando ya después del 42, después de Stalingrado, ya empezaron a recular, pues ahí, adiós los suministros y todos los campos de concentración muertos por hambre o por epidemia, pero vamos, matemático, o sea, eso es así, vamos, normal. Vamos, ¿qué quieres que te diga, no? Pero entonces, sí, pues luego, y eso, lo del comercio, y yo creo que el comercio, la cuestión estaba en eso, ¿no? En que el tema era entre Rusia y Estados Unidos, principalmente. Sí, lo que ocurre es que no acabo de entender Rusia por dónde entra, porque Rusia es un imperio terrestre. Es un imperio terrestre que se basta y se sobra de todo tipo de recursos, pero todos los del mundo mundial los tienen en sus territorios. No tienen problema de el mar, no le interesa o no le ha interesado nunca.
solamente que la URSS ha empezado a desarrollar una flota de submarinos muy importante solamente por el hecho de mantener un status quo atómico con Estados Unidos, pero ya hablamos de la Guerra Fría, ya hablamos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes jamás hubo una flota rusa, yo no tengo noticia de ninguna flota rusa importante que surque ningún mar ni menos un océano. Y porque es que no había ninguna necesidad. Es el imperio terrestre más grande del mundo, actualmente todavía, y lo era ya entonces. Entonces, claro, yo no acabo de ver por dónde entra Rusia más que como víctima de los imperios oceánicos, inglés y americano, y víctima de un posible imperio alemán victorioso que evidentemente se habría hecho con el Cáucaso sí o sí, y habría robado a Rusia parte de una parte importante de los pozos de petróleo que controla, y probablemente también ambicionaban y tenían ganas de pillarles toda la tierra cultivable de Ucrania e incorporarlo al imperio alemán, evidentemente. Entonces eran dos mermas importantes. No olvidemos que si pierdes Ucrania, pierdes la salida al mar de aguas calientes que tiene Rusia, que es a través evidentemente de la famosa península de Crimea, ¿vale? Y que ya puedes salir por el Bósforo al Mediterráneo. Entonces, claro, ahí se jugó. Yo creo que a Rusia, cuando le tocas los huevos, incluso hoy en día, cada vez que reacciona Putin es cuando mencionan el solo hecho de recuperar Crimea para Europa, ¿no? Para Ucrania y para Estados Unidos, evidentemente. Cuando hablamos de Europa hoy en día hablamos de Estados Unidos porque somos vasallos de Estados Unidos, básicamente. Entonces, claro, es cuando Putin se cabrea, es cuando el oso te da el zarpazo. Pero si no, yo creo que les importa bien poco, como si nos queremos entrematar entre nosotros todos y aniquilarlos. Vendrán los rusos a París, se tomarán champán gratis y brindarán con champán de que ya no estamos para tocar los huevos los europeos, ¿no? Y que puedan disfrutar de nuestras playas gratis, etc. Quiero decir que, sinceramente, creo que a los rusos les importamos bien poco, ¿eh? A nivel geoestratégico. Y han sido más bien la víctima que se ha tenido que defender de nosotros, que somos un poco los gitaníos que venimos a pillarles tierras y recursos, que no ellos... Que ellos ambicionen algo nuestro. Es como que no tenemos nada que ofrecerles más que sol, algo de refinamiento de este que tenemos siempre los europeos y sobre todo los sureños, y algo de enseñarles a cocinar y cosas de estas, pero a ver, por lo demás... Vamos a ver, lo que pasa es que las alianzas que se hicieron por entonces, que tenían también a Francia por medio, que se aliaba con los rusos y demás, sí, era como un chantaje, por decirlo así. Vamos a ver, el problema de Rusia, que no lo había dicho antes, el problema de Rusia estaba en Persia, con el Shah de Persia. Es decir, Rusia estaba cada vez más compitiendo con los ingleses en Persia, haciéndole presentes al Shah y a toda su corte y demás, y bueno, entrando en Persia y acercándose por Uzbekistán, es decir, todo lo que fue luego la Unión Soviética con los 5 países de Asia Central: Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Kazajistán. Es decir, que era por ahí, de Bukhara y todas estas historias, y Ekbatán. Antigua ruta de las sedas, que siempre ha sido un lugar muy clave para la humanidad, este lugar que acabas de mencionar. Y los ingleses estaban, pero realmente acojonados. Es decir, eso tienes un montón de citas de gente de la emperadora British y compañía, que estaban en plan, bueno, Rusia es lo que se está jugando aquí, si estalla una guerra esto no puede ser. Entonces hubo una especie de chantaje, algo así como, venga, que Rusia se centre un poco más en Europa y demás, ¿no? Al final surgió la Revolución de Octubre, que es de noviembre al parecer, por el calendario gregoriano y estas historias, y que ayudada en parte por los alemanes. Es decir, aquí un totum revolutum, ¿no? Sí. Pero que yo sigo pensando que aquí, por lo que veían ellos desde el interior, los propios personajes, era que Rusia era la pieza clave. Es que se sabe ya de que en el siglo XIX está el llamado gran juego, y eso era entre Rusia e Inglaterra. Es decir, Persia... y otra cosa, para coger un objetivo más amplio. Bueno, antes has hablado de Napoleón y demás.
A ver si podemos ir por dos pasos, porque iba a decir dos cosas. Una cosa, Napoleón no es una continuidad. Vamos a ver, Francia fue grande a finales con Richelieu y con Luis XIV y demás. Pero la hegemonía francesa cayó en la Guerra de los 7 años, principalmente de 1756 a 1763. Es decir, que Napoleón en realidad, aunque pudo haber hecho lo que hizo por varias cosas, por ejemplo, la alta densidad poblacional que había en Francia con respecto a otros países y demás, pero Napoleón es lo que da en llamar un historiador que yo te recomendé hace no mucho, que se llama Fabry, el de Radio Atenas, ¿no? Sí, lo escuché, de hecho, te hice caso, sí, lo escuché unas cuantas veces. Napoleón viene a ser algo así como un imperio vengativo, lo llamaba él, o de otra manera un poco más, ¿no? No tan anarquista. Vengativo, es decir, que habían perdido parte de su imperio en el 1763, y Napoleón lo que hace, más allá de revoluciones francesas, que eso pues sí sirve para reformar la administración y demás. Es un catalizador importante, sí. Organizar levas, digamos, todo eso es administrativo, pero a amplio vista histórica lo que tenemos detrás no es más bien la guerra de los 30 años. Una ambición de recuperar su hegemonía, digamos. Esa hegemonía perdida, era como una mujer despechada. Así correcto. Que empieza a tirarte los platos por el balcón y la ropa. Que por mucho que te admire y te acongoje, pues al final no tiene tanta chicha. Y bueno, hay otro de los actores en la batalla de Waterloo, es bien sabido, ¿no? El Rothschild, que fue a Londres a decir cuál era el resultado de la batalla y demás. Bueno, sí. A ganarse, no sé, bueno, pero el Rothschild era ya un tipo de los más ricos de Alemania, porque... Rothschild era una especie de Soros moderno, para que nos entendamos. Sí, pero más importante, es que Rothschild... Soros nació en Hungría, creo, es decir, lo que pasa es que Rothschild estaba entre Alemania y, bueno, estaba en todos lados, porque luego sus hijos, uno se fue a Nápoles, otro a París, otro a Hamburgo, otro a... Sí, lo tenían todo muy bien estudiado, sí. Entonces eso, ¿no? Pero Rothschild lo que está también es relacionado con los famosos Illuminatis, ¿no? En un poco esa zona y demás, y con esta gente, ¿no? Todo ese rollo chungo. De rollo chungo era la élite. La élite, sí. En general. Sí, no, la élite, porque además un Illuminati conocido era Goethe. Y a mí que me digan, es decir, yo una vez lo hablé con que trajimos a Paleopolítica, Javier Pérez Nieto, Goethe es mierda. Hombre. Muy bien, chaval. ¿Y qué? ¿Y solo tienes eso que decir? Es decir, Goethe y esta gente, ¿no? O sea, Goethe para mucha gente en Alemania y muchos eruditos es un dios. O sea, Goethe era, vamos, y toda la gente que lo rodeaba, es decir, era gente de mucho nivel, tanto científico como literario. Es decir, ¿no? Aquí, como si solo existiese el Quijote, ¿no? Es que se pasa de un modelo de un extremo al otro, pretendiendo que solo el uno es equilibrado y el otro no lo es. Pues si todos los extremos son desequilibrados, es que no hay más. Bueno, yo lo dejaría todo esto que acabas de matizar en la francomasonería. A ver, básicamente, ¿eh? O sea, estamos hablando de francomasones. Luego sus diferentes logias, una puede ser la logia Illuminati, la logia no sé qué, la logia no sé cuántas, pero lo que había después de la Revolución Francesa es un dominio claro de las ideologías francomasonas, que la gente le tiene un miedo, sobre todo en España. Hablar de francomasonería es como si hablaras del mismísimo demonio, ¿no? Pero en realidad a ellos mismos se consideraban como los hombres de la luz, y de hecho así era en muchas ocasiones, porque los mejores científicos de la época, las mentes más iluminadas en todos los sentidos, las mentes más lúcidas,
en muchos aspectos, los mejores músicos probablemente, los mejores matemáticos, los mejores... La flor y nata de Europa era francomasona. Es decir, no digo todos, porque nunca hay un 100%, pero porque siempre hay el típico católico recalcitrante que es científico y que no se mete a francomasón ni que lo maten porque sigue con su ideología, que me parece muy bien, con su digamos, con su acervo cultural o llamarlo como queráis, ¿no? O sea, hay gente que es incorruptible, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay gente que nunca se baja del burro, pero los mejores, a mí me consta que las mejores mentes de Europa eran francomasonas, de Europa y de Estados Unidos probablemente también, ¿eh? También bebían, lo que pasa con el siglo XVIII es que también se bebe mucho se vive de las deudas, ¿no? Bueno, de lo anterior, es decir, en filosofía es curioso porque en el siglo XVIII o segunda mitad o 3/4 últimos del siglo XVIII no hay tantos grandes filósofos, es decir, son como enciclopedistas, sí, ilustrados, lo que quieras, pero hay mucho bla bla bla. Refrito ya, sí. Sin embargo, los filósofos científicos que habían provocado un salto enorme cualitativo en la modelización matemática y física del mundo, son del primero del siglo XVIII y del siglo XVI, para atrás. Pero digamos que el siglo XVIII como que hay mucha más paja de la que se cree, pero sí, vamos, quiero decir que esta gente estaban administrando un saber, si quieres, ¿no? O sea, sí. Lo administraban bien. Yo diría que la flor y nata era. Ahora, podemos dudar de su calidad, como acabas de hacer, porque no, es lícito y probablemente tengas algo de razón. Porque eran refritistas ya, digamos, no eran originales, o no eran los creadores de las tesis que defendían, ¿no? Pero, bueno, sin lugar a duda, eran la flor y nata de la sociedad. Vamos, no entraba cualquiera francomasón. Como no fueras de la burguesía, como no fueras alguien importante en algún sector, un gran comerciante, un gran algo, dudo que entraras. Para empezar había que tener conocimientos eruditos bastante elevados. Quiero decir, tenías que conocerte, como mínimo tenías que haberte leído más de 3 libros, o sea, más de la Biblia, para que nos entendamos. O sea, no creo que con haberte leído la Biblia, el Talmud y el Corán te fuera suficiente como para entrar en una logia. Quiero decir, tenías que haber leído bastante y ser bastante erudito. Por lo cual, digamos, yo sostengo que la flor y nata estaba. Luego podemos dudar de la calidad, si quieres, de su calidad intrínseca, ¿no? Puedo estar de acuerdo contigo, ¿por qué no? Pero dudar de que era en ese momento la flor y nata, yo creo que queda poca duda, ¿eh? Había mucho de moda, es decir, la francmasonería, que además es un poco... Bueno, algún pijo con dinero que no le tocaba, puede ser también. Es un poco lo que decía Franco de la francmasonería. En Inglaterra está muy bien, pero en España no. No, porque probablemente ahí se metían gente que no le tocaba. Puede ser. No, porque estaba hecha, vamos a ver, viene de donde viene, ¿no? Aunque tampoco se sabe muy bien, cuidado, pero más o menos siempre ha estado al servicio de la corona inglesa y quiero decir que nunca les ha molestado lo más mínimo que la existencia de la masonería. Sin embargo, en otros lados sí que ha molestado y mucho. Sí, y mucho porque recordemos que los 7 padres de la Constitución son masones, ¿eh? O sea que no me cuenten... Bueno, ha molestado mucho en España, básicamente, porque era de los países más recalcitrantes en querer adoptar lo que se estaba implementando con diferentes matices en toda Europa. En Hispanoamérica, es decir, los libertadores pues también eran de logias, aunque luego alguno las prohibió, pues sí, estas cosas, ¿no? Sí. Pero vamos, venían de donde venían, la logia Lautaro y demás. Sí. Pero sí, luego había otro dato que quería haber dicho, ¿no? Porque habías hablado de Napoleón y demás. Sí. Otro dato que no sé cuál era, pero bueno, se me ocurre dar otro, ya que estábamos con Rothschild. Rothschild, en su ascenso meteórico a las finanzas internacionales, digamos, ya 30 años después, no, ni 30 años, 15 años después de Waterloo ya estaba siendo el banquero del Papa, es decir, el banquero de la Santa Sede, pero en plan a lo grande,
por medio de los Torlonia, que es una familia romana de estas, ¿no? Pues era Rothschild y al final era los Rothschild eran los que hacían girar toda la placa, digamos, financiera, o uno de los nodos de los que la hacían girar. Y pues desde ahí pues ya hemos pasado luego por el tema del apoyo a Knox Darcy en Persia, y luego llegamos pues a la Reserva Federal y demás, ¿no? O sea, esto está, pues los hilos se unen bastante bien. Pero sí, bueno, lo principal es decir que Alemania sí, que es como un grano molesto. Fue un grano molesto, pero que el fondo del asunto no era Alemania, aunque al final todos los muertos se resuelvan ahí, ¿no? Bueno, entre Rusia y Alemania, porque la Segunda Guerra Mundial, ya ves, 25 millones de muertos en Rusia, en el Imperio Ruso, y 8 millones alemanes. O sea, un montón. Pues, sí, bueno, es evidente, pero yo creo que tiene una explicación muy lógica, ¿no? El campo de batalla se da donde se da. Es decir, se da ahí porque Alemania es el grano en el culo del imperio anglosajón, digamos, del imperio americano concretamente, que se está, digamos, imponiendo. Y los únicos... El rockero rebelde, el niño rebelde que le sale es la Alemania, que quiere su parte del pastel y quiere digamos, su parte de dominio, ya que Francia siempre ha sido el actor dubitativo el actor que juega en todos los campos, que nunca sabe dónde tiene el culo y que nunca se acaba de imponer, pero tampoco acaba de perder. Pero al final siempre se apuntan con el ganador, porque al final ha sido la gran táctica de Francia, siempre es, ya que estoy en el medio y que soy incontornable y que soy, digamos, un actor así y tal, pues al final siempre me hago la puta de la Ramoneta, como se dice aquí en Cataluña. Es decir, cuando van ganando unos, hago como que estoy a favor de los que van ganando. Si van perdiendo, hago como que estoy a favor de los que iban a perder. O sea, es decir, al final siempre están con el que ganan. De una forma o de otra. Pierdan o ganen la guerra, ellos al final sacan su trozo de pastel. No sé cómo se lo montan, pero siempre se lo han montado así a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Con eso te quería decir que los únicos verdaderos rebeldes que ha habido en Europa siempre, los que de verdad, de forma masculina, de forma viril, han querido siempre tener una parte del pastel, y me parece muy bien, ojo, porque me parece muy legítimo, ha sido Alemania. Alemania ha querido su parte del pastel. Lo que pasa es que, por su situación geográfica, entre otras cosas, por su poca imposición lingüística, por mil razones, ha sido el actor, digamos, más débil, entre comillas, de los viriles, de los que querían imponer su hegemonía, o por lo menos tener su trozo de pastel, porque dudo que ellos sabían muy bien que la hegemonía no la podrían coger del todo, pero por lo menos querían su trozo de pastel y querían tener su protagonismo, ¿vale? Y de forma viril y decidida, que eso va mucho en el carácter alemán, lo poco que conozco de los alemanes son gente por lo menos decidida y van pa'lante. Les lleve ese pa'lante donde les lleve, contra la pared o lo que sea, pero ellos van pa'lante. Como un robot, ¿no? Lo tienen programado. Exacto. Contra la pared, venga, son decididos. Si hay que ir contra la pared, pues se va contra la pared. Y si atraviesa la pared si es necesario, pero se va. Y si no, pues estás muerto, pues estás muerto. En eso son admirables, la verdad. Entonces, la verdad es que es el único actor que les plantó cara. Entonces, todo se juega ahí. Y evidentemente Rusia es, ya te digo, la mujer agredida que al final se cabrea y manda a sus hijos a morir por la patria y por salvaguardar su imperio terrestre, que indudablemente necesita el Cáucaso, por lo que te he dicho, por el acceso a las aguas calientes, por el sur, y porque el Cáucaso es muy clave por los hidrocarburos, que ya en aquel entonces ya estaba claro que iba a ser un actor a nivel de recursos estratégicos clave. Por mucho que tú digas que el motor a explosión, lo cual no te quito la razón, porque no lo sé, y no te puedo quitar la razón de forma tajante, puesto que no manejo datos suficientes como para contradecirte de forma tajante, sí que intuyo que tienes medio razón en el sentido que cuando una tecnología empieza nunca se sabe dónde va, hasta qué punto va a explotar, para hacer un símil así un poco cómico, ¿no? Entonces el motor de explosión no se sabía realmente si iba a reemplazar del todo el vapor,
si va a ser un triunfo tan No, exagerado. más bien el petróleo. Yo me refería más bien al petróleo, ¿no? O sea, lo que no se sabía sería si el petróleo iba a reemplazar y hasta qué punto al carbón. En eso estamos de acuerdo, pero sí que había bastantes indicios que ya decían claramente que con la tecnología existente se podía transformar el motor de vapor en un motor de explosión mucho más eficaz. Y yo creo que estaba claro ya en aquellos momentos la élite famosa que te digo, la francomasonería, donde se movía la gente que sabía, para que nos entendamos. Pero que hacía falta petróleo. Digamos que es que el petróleo en Persia no encontraban petróleo, ese era el problema, es que no lo encontraban, ¿no? Y eso fue, o sea, el escocés ese, si es que era escocés, que creo que sí, estuvo al punto de la bancarrota. Es que, y por eso acudió a Rothschild, porque es que porque no encontraban nada. Y sí que encontraron, creo que antes de la Primera Guerra Mundial, pero pues no sé si me suena a mí que fue, digamos que se notó ya, el impulso ese se notó ya en la Primera Guerra Mundial, el impulso. Sí, pero todo eso ya sabes que cuando una cosa nace, viene gestándose. Y yo creo que se estaba gestando claramente. Porque piensa que una cosa es lo que el pueblo raso llega a saber. Hoy en día yo creo que estamos en las mismas, ¿eh? Sabemos la punta del iceberg, no sabemos todo el iceberg, pero hay una élite científica, hay una élite intelectual que sí sabe muy bien. Por ejemplo, mira, yo esta tarde, antes de ir un rato a la playa, he estado escuchando, he encontrado una perla de esas. Es que los franceses para eso sí que son los mejores del mundo. Hay un canal francés que es una maravilla, que de hecho próximamente en mi canal haré la traducción para España de ese corte porque me parece magnífico. ¿Cómo se llama? El apellido lo sé, que es Huxley, pero Adolf, ¿no? Adolf Huxley puede ser o algo así. Si tú te sabes el nombre, si no me lo tecleo. Sí. Vivió hasta 1963. Aldous Huxley. El del mundo feliz, que todo el mundo así lo localiza, me imagino, ¿no? Entonces, este hombre vive hasta 1963. Y los franceses han recopilado una magnífica entrevista deliciosa que le hacen en alguna parte de Europa, no me acuerdo dónde. Le hacen una entrevista televisiva ya en 1960. Y esa entrevista está integral colgada en una canal que se llama Artesque, que es un canal que se dedica a recuperar archivos raros y entrevistas raras a gente famosa del siglo XX, incluso hasta el XIX casi. O sea, gente realmente que de otra manera es muy complicado ver algún archivo sonoro y de imagen, digamos, de gente que lleva muerta en muchas ocasiones 80, 70, 60 años, ¿no? O 50. Y este hombre en la entrevista profetiza lo que va a ser nuestro mundo del siglo XXI con una precisión asombrosa, de verdad, asombrosa. ¿Esto por qué lo digo? Porque este hombre pertenecía a la élite. Viene de un padre y una madre ya intelectuales. El padre creo que era biólogo, el abuelo ya era biólogo, la madre era profesora de no sé qué. Familias ya con una erudición brutal, ¿vale? Y él evidentemente nace en ese milieu, escuchando tertulias de alto nivel desde que era un niño, en su casa, etc. Y eso indudablemente te produce, pues, un ser normalmente excepcional. Todo eso unido a la educación victoriana de Inglaterra. Ese hombre estudió en Oxford y en un colegio todavía más elitista que estaba al lado de donde tienen los reyes de Inglaterra su famosa mansión, esa que sale siempre que se casa uno o muere uno. No sé cómo lo llaman esto, donde está enterrada Lady Di y toda la movida esta. Bueno, es igual, son solo nombres al final. En Londres, ahí. Bueno, pues, sí, pues al lado de Westminster hay un colegio súper elitista que no es conocido por nadie. Yo no, por lo menos como proletario, no lo conocía. Porque te viene a la cabeza Oxford y Cambridge, pues no. Hay una cosa mucho más elitista, que es donde educan a los futuros reyes, los príncipes, etc. Durante un tiempo al menos. Porque luego tienen que pasar a la fuerza a Oxford y a convalidar todos los estudios. Que se llama College, no sé qué, un nombre de esos muy inglés. Bueno. Y entonces el tipo se educa en todo ese tipo de magma. Y claro, te hace gente, quiero decir, y nos podemos imaginar que él
coteja a un montón de grandes cerebros privilegiados de sus tiempos. Y claro, todo eso te da que esa gente tiene una visión siempre mucho más precisa y lejana que tú. Porque que tú no hablo de Bruno, perdóname. Que tú me refiero ahora a un tú global, ¿no? Y me incluyo. Es decir, que nosotros, pobres seres mortales, y aparte de mortales, proletarios, tenemos doble pecado. Tenemos acceso al conocimiento hoy en día, eso es cierto, pero no tenemos acceso a un conocimiento elitista. No hemos tenido tertulias en nuestra casa que de repente viene, yo qué sé, un Einstein a hablar con tu padre, ¿no? Sí. No hemos tenido todo ese tipo de historias. Con respecto a los avances tecnológicos y demás, pero Exacto. a ver, Huxley, que viene de, bueno, Huxley son los darwinistas ingleses, vamos, Seguro que beben de ahí, seguro. Sí, el padre y abuelo biólogo, pues ya te puedes imaginar. Pero vamos, ya en el principios del siglo XIX había clubes, y estos principalmente por Manchester y por ahí. Es decir, en esa zona hubo mucho movimiento y pues ahí se mostraban muchas ideas y más, y de ahí surgió el darwinismo y estos lo retomaron. Julian, que creo que es el hermano, ese fue director general de la UNESCO, es decir, que está en las instituciones globalistas. El problema es que esta gente, aunque están todos mezclados, ahí están los industriales, se conocen entre los financieros, los industriales, pero Aldous Huxley yo creo que es más tipo ideólogo, es un ideólogo, es decir, que el saber que podía tener que era un saber, quiero decir, utópico, es decir, la utopía que había que implantar, o sea, lo del mundo feliz, lo suyo eran también escribió sobre drogas psicotrópicas y demás, y un mundo feliz, ¿no? En el que todos estemos drogados más o menos, que nos controlemos a nosotros mismos y estas historias. Bueno, pero eso piensa que es la caricatura, ¿eh? Luego tienes que oír su entrevista cuando la traduzca. Bueno, tú la puedes oír en francés, porque además el tío habla un francés que tendrías que oírlo, macho. Un francés, un francés cultísimo, tío, cultísimo. No parece ni inglés el tío cuando habla. O sea, impresionante. Y entonces, claro, eso es la caricatura, porque cuando tú escribes una novela, tienes que ser efectista. Entonces ya sabes cómo va esto. Luego, lo bonito es oír hablarlo al tío. Porque, claro, te da la idea de un mundo feliz, pero lo que de verdad piensa, no la novelita. Que la novelita ya sabes que interviene mucha gente, hay muchas manos siempre en una novela, correctores, tal, el editor que te dice, esto si lo escribes así dará más efecto, pon esto, pon lo otro, pero no creo que esa novela fuera para vender, o sea, bueno, no, sí. Me suena más conspiranoico, o sea, más tragaos esto, cabrones, ¿no? O sea, pero siendo realista, tú sabes que el mundo de la edición funciona así, porque al final se hace un poco... Las novelas son efectistas por cojones, es decir, si fuera un ensayo, podría estar de acuerdo contigo, pero una novela siempre tiene un toque peliculero, no, eso no lo podemos obviar. Y el tío en la entrevista dice realmente su pensamiento en bruto, ahí, de verdad, sin destilar, sin pasar por la Turmix de 1000 opiniones. Como si en las entrevistas la gente dijera lo que piensa, ¿no? No, pero bueno, joder, es que eres un cabroncete. Pero bueno, te entiendo, pero no, pero a ver. Joder, no jodamos. Llegará un momento... Lo escucharé, sí. Llegará un momento que uno habla y de alguna forma también dice lo que piensa, ¿no? Y además, esa gente piensa que la entrevista está sobre su pensamiento, justamente, sobre su utopía, su pensamiento, cómo ve el mundo, que profetice, ¿no? El tipo le deja hablar, de hecho, casi no le pregunta nada, simplemente es escucharla, como escuchar a un profeta, prácticamente. Es la que dura 5 minutos solo esa, ¿no? No, la de 5 minutos es un mega concentrado de el momento muy clave donde dice lo que va a pasar hoy en día, uno de los momentos claves. Pero la entrevista dura como 25 minutos, creo, en su totalidad. Y es una maravilla. Pero los 5 minutos son bastante claves, sí. Por eso los tienen como apartados. La cosa está en que tú escuchas al tipo y notas que el tipo sabe un montón. Porque para llegar a esas conclusiones de forma tan precisa, evidentemente tú tienes que saber. O sea, tienes que haber oído mucha gente hablar y luego al final te formas una opinión y la puedes destilar, ¿no?
de forma innata, así, por generación espontánea, ex novo, tú no puedes producir un pensamiento tan preciso, ¿vale? Es imposible. Tiene que haber algo detrás. Entonces, claro, lo que hay es mucho conocimiento detrás. En ese caso. Pero esa entrevista que es de 1961, lo que falta ahí es, bueno, a ver, la máquina de Turing y estas cosas, es decir, las primicias de la informática ya estaban, pero no había internet, etcétera, es decir... Pero él ya preconizaba todo eso ya. Él podía tener una idea más o menos, sí, y que igual no se sabía cómo se iba a desarrollar, un poco como lo del petróleo, sí, que es buen ejemplo, vamos. Mira, sí, bien, mira. Pero lo que está ahora en marcha, que es un poco la identidad numérica, ¿no? Bueno, es que numérico es un adjetivo que se usa en francés. En definitiva, perdóname, acabo solamente con... En definitiva, porque ya me ha llegado la inspiración de cómo sintetizar eso. En definitiva, él decía que el mundo del mañana que él preconizaba era un mundo donde la gente estaba feliz de ser esclava. O sea, sí, ¿por qué? Porque era un mundo tan cómodo, iba a ser un mundo tan cómodo, tan con buena vista, con buena pinta, ¿no? Como esos niños que tienen las mejillas rosadas, que los ven de buena salud, ¿no? Era un mundo tan bonito exteriormente y tan brillante que la gente, aunque supieran que les estaban jodiendo, no iban a querer escaparse. Ahí tienes Amazon, ahí tienes Alibaba, ahí tienes el mundo numérico del mañana, ¿no? Ahí tienes China, ahí Alibaba tienes... y los 40 ladrones. Exacto. Ahí tienes ya lo que él preconizó. Es decir, yo veo un montón de gente que fuma porros todo el día, feliz, que los porros pueden ser el soma. Veo gente jugando a la Play, con sus panzones, fumando el porro. Las tías que tienen más poder que los tíos y que al final lo que hacen es tirarse a negros, porque ¿correcto? Yo aquí no veo más que porque son los únicos que están en la calle con la polla tiesa todavía, porque los otros están todos... Polla negras y tías. Exacto. Aquí cada vez se ve más de eso. Hablando claro. Es decir, que aquí el tipo acertó de lleno. Aquí, digamos, veo un montón de ratoncitos felices, bien gorditos, con sus maquinitas y que no pisan la calle prácticamente para nada y que están muy felices y protestan y hacen revoluciones por internet cojonudas, pero que no sirven para una mierda, y que está todo el mundo muy feliz de estar viendo todo el puto día Netflix y HBO y todo ese tipo de historias. O sea, exactamente lo que preconizó el tío. Un mundo, una jaula llena de mierda para comer, llena de sofás para estirarte, pero una jaula. O sea... Eso lleva Pierre Hillard, el francés ya habla bastante de eso, en plan de desde cuándo, o no sé si era Youssef Indy, bueno, habla de las utopías, ¿no?, que ha habido desde Tomás Moro y demás, y hay otros nombres por ahí, principalmente desde el siglo XVI o por ahí. Esas utopías más o menos vienen a decir algo así, es decir, viene a ser el mismo esquema. Y en lo que en realidad, en lo que se está concretizando, materializando actualmente es en la marca del diablo, que eso ya está en el Evangelio de San Juan, creo, ¿no? En el Apocalipsis o no sé qué. Ahí viene dicho que antes de la llegada segunda llegada del Mesías, pues que se nos pondrá a todos la marca de la bestia, ¿no? Que sería, pues eso, por ejemplo, estar vacunado. Pero la vacuna del COVID, venga, suéltalo. No, pero no necesariamente, es que no se trata de la vacuna. Ya, es un símbolo. Se trata de que se sepa, o sea, que lo lleves, que tu identidad la lleves contigo. O sea, que sea una vacuna, eso es una excusa. Ya. Una vacuna como si es, qué sé yo, ¿no? El móvil, el teléfono móvil. Estamos marcados todo el día. Por ejemplo. El móvil, pero debajo de la piel, o sea, pero no solo debajo de la piel, en la sangre. Es decir, que el móvil le diga a la aseguradora si te has pasado con el azúcar o no. Sí, si tu corazón late a 60 o 80. Y que tú tengas que estar ahí pendiente. ¡Ay, me he pasado! Bueno, que esto te hacen todas las mujeres y todo, ahí que he comido un pastel de mar. Tienes la abuela metida ahí 24 horas contigo.
es que como hay que tentación, es que ¿no? Todo el día todo el mundo... Tienes todo la el día... abuela, el cura y no sé cuántas personas más metidas todo el día contigo, sí, te entiendo. Sí, o sea, que el mayor problema que tengan las personas sea la tentación en el sentido de exuberante, ¿no? Sí. Tentación, eso, no liberarse de algo, no. Reprimirse, el caso es reprimirse todo el día. Los excesos. Exacto. Es decir, que te haces tú, pues el super yo, el super yo de Freud, ¿no? Y al final llegas a la conclusión que lo mejor va a ser tumbarte en el sofá y ver una buena serie de Netflix. Para que los latidos del corazón estén tranquilos, ¿eh? Y para que no comer pastelitos. En fin, sí, yo lo que he aprendido es que eso es una mierda y que si quieres felicidad total, tienes que alcanzar el nirvana y eso se consigue no haciendo nada. no haciendo nada, pero ni Netflix ni hostias, o sea, nada de eso. Al puto monte ahí sentado todo el día. Sí. Por ejemplo. Pero bueno, pero nos hemos entendido. Es decir, que todo eso era para decir que es un gran paréntesis que hemos hecho, la verdad. Pero estábamos, fíjate, acuérdate que estábamos todavía estábamos con nuestros francomasones y todo eso, en realidad. Estábamos diciendo que había una élite que sabía más y por lo tanto probablemente el motor de explosión ya se sabía que iba a ser el futuro, etc. Y mucha culpa de la Primera Guerra Mundial, pues de la virilidad alemana, etc., querer hacerse un sitio y tal. Creo que estamos más o menos de acuerdo con matices. Y por ahí el tema de élites, porque habíamos hablado antes en privado, me habías dicho tú que si Alemania se hubiera ganado el favor de la élite judía y más, pues que habrían sido ellos, habrían reemplazado ellos a la angloesfera. O al menos habrían tenido el sitio ese que ambicionaban importante en el mundo. Yo creo que sí, fíjate. Y es más, yo creo que en bambolinas, todo eso son especulaciones, que lo tenga muy claro el público que va a escuchar son especulaciones mías, lo reconozco, pero son especulaciones que no son gratuitas. No me quiero ir de Adolf Huxley, ¿vale? No tengo su formación ni soy una persona tan privilegiada. Exacto, Aldous. Pero no dejarme soñar, ¿vale? Dejarme especular. Quiero mi parcela de libertad. Vamos a suponer que 2 más 2 son 5, ¿no? Exacto, vamos a suponer que consigo pensar, ¿no? Entonces yo lo que especulo es que entre bambolinas, al principio del nazismo, al principio cuando Hitler estaba claro que tomaría el poder, que Hitler no es más que la figura, ¿vale? El nazismo, el movimiento nazi, la parte viril de Alemania iba a tomar el poder, iba a intentar imponer su visión a Alemania primero y luego al mundo, o al menos al mundo que ellos querían imponerlo. Estaba claro que iban a necesitar mucho dinero. Las guerras siempre tienen un problema. Aparte de ser muy viril y muy valiente, necesitas dinero, ¿vale? Porque es una maquinaria que hay que mantener ahí en constante movimiento y eso cuesta dinero. ¿Y quién tiene dinero desde hace siglos y siglos y siglos? ¿Y quién son especialistas en préstamos, especialistas en banca, etcétera? Pues los judíos, son incontornables. Es la figura incontornable siempre en Europa, en Occidente, en Estados Unidos, etcétera. Desde unos siglos para acá es una figura totalmente incontornable. Entonces, cuando tú necesitas dinero rápido, siempre tienes que recurrir a un judío, ¿vale? Es más o menos, para esquematizarlo mucho. En Alemania, afortunadamente, los había, y los había con bastante pasta. Probablemente Hitler, y si no a él personalmente, porque era muy antisemita, ya lo sabemos, y tal, él sí que se tragaba todo el cuento racialista, se lo había tragado todo, ¿vale? Enterito. Y por eso fue el líder. Pero en realidad había gente detrás de él con mucha cabeza, etcétera, ¿vale? Gente que no son los que todos imagináis, ni el famoso propagandista, ni toda esta gente, no. Todo eso eran pequeños Hitler, es decir, las figuras que la gente veía, ¿vale? Pero detrás de esta gente, que no os quepa la menor duda, hay toda una élite, ¿vale? Toda una élite que son los que realmente piensan, los que realmente saben, etcétera. Entonces, esta élite se puso en contacto con el mundo judío, muy probablemente. El mundo judío ya hacía tiempo que tenía sus ambiciones de instalarse en las tierras prometidas, ya sabéis, los que me escucháis muy a menudo, que os he explicado 1000 veces, que desde 1800, no sé cuántos, ahora no me lo hagáis repetir porque ya me instruí en su día, pero ahora ya todo eso me ha quedado un poco traspapelado, todos esos papeles, venían comprando tierras en Palestina. Estaba claro que
el sionismo, que es el movimiento que quería esto, patrocinado por los más ricos de Inglaterra, Alemania, básicamente, y Estados Unidos, judíos, evidentemente, querían la tierra prometida, querían volver a intentar fabricar un Israel ahí, ¿no? Y toda la élite europea lo sabía, ¿vale? Desde los rusos, alemanes, ingleses, franceses, etc. Porque además se lo hacían saber, no lo escondían, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que los alemanes intentaron ganarse la confianza y ganarse el dinero y que financiaran una parte, porque no podían financiarlo todo, probablemente porque hace falta mucho más dinero, pero los alemanes tenían sus recursos propios, tenían ya unos planes de cómo generar dinero, cómo desviar todo el dinero de Alemania a la maquinaria de guerra, todo eso estaba planificado, pero faltaba probablemente unos cuantos milloncejos, que nunca vienen de más, y se los podían dar con mucha facilidad, prestar, a fondo perdido. Como los alemanes son gente además muy nobletona, probablemente ellos querían hacer un trato noble con ellos, simplemente darme dinero ahora, cuando triunfemos, ya hablaremos de cómo lo devolvemos, con qué intereses, etcétera, etcétera, probablemente. Pero claro, había una cosa que molestaba a los judíos, alemanes y austriacos y tal, que era la figura de Hitler y su racialismo. Y porque cuando hablaban con él, que era incontornable, probablemente en alguna reunión tenía que aparecer Hitler por ahí y tenía que aparecer, o por lo menos sus más fieles, digamos, colaboradores. Historia. Que probablemente, sí, pero vamos a imaginar, puede pasar, las cosas más inverosímiles, piensa que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? O sea que vamos a imaginar que en una de esas reuniones, o después de una de esas reuniones, los judíos estaban molestos por el racialismo, por el antisemitismo, que no lo podían esconder probablemente, de los nazis de... No nos mates, tronco. No seas tan cínico, cabrón, que me rompes mi relato, que me está quedando ahí de puta madre. Probablemente, digamos, había ese escollo que salvar, ¿no? Y entonces vamos a imaginar que al final Hitler tensa demasiado la cuerda, no quiere, digamos, aceptar las condiciones porque para él son inaceptables, porque para la visión de Hitler probablemente tenían que dar el dinero y callar la boca, y dar todos los bienes, y ya se verá si después te dejo irte a Israel o no, o te ayudo a fabricar Israel con el Imperio Otomano o no, pero de momento dame la pasta, ¿vale? Vamos a imaginar que la cosa iban por ahí los tiros, ¿no? Y entonces llega un momento que se plantan aquellos y le dicen probablemente, pues te vas a tomar por culo y ahora apoyo a los ingleses que sí que me han prometido que el protectorado ese que tienen ahí me lo van a traspasar. Vamos a imaginar que los tiros han ido por ahí. Hitler se cabrea de forma definitiva y dice, pues bueno, si no te lo roba por las buenas, te lo voy a robar por las malas. Es decir, pues a los que quedan por ahí tenderos, tal, los voy a pelar hasta lo máximo y encima voy a hacer la solución final y toda la mandanga, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede ser. A ver si algo, bueno, igual la historia es un poco, está contada así, pero vamos a ver, se sabe que Wall Street financió a Hitler y en su momento a los soviéticos y todo lo que se quiera, o sea, vale, sí. Wall Street es muy grande, ¿no? No sé si serían todos, algún judío habría por ahí, sí. Pero, por ejemplo, Henry Ford, pues sí que los financió, ¿no? Y demás. Bien, luego por otro lado, pero vamos, que no estaría yo convencido de que eso fuera la clave del nazismo. O sea, no, en parte sí, que sé yo, igual. También tecnológicamente yo creo que les ayudaron en plan, apoyando financieramente a ciertas empresas quizá. Pero luego el trato de Hitler y compañía con los sionistas viene por el acuerdo Javara, por ejemplo, que tuvieron con los que ya estaban asentados en Israel, por el que les formaban en Alemania, pero con una formación avanzada, quiero decir, y luego hubo 360.000 alemanes judíos alemanes que fueron desde Alemania a Israel, y de los cuales 80.000 estaban altamente formados. Y los otros formados lo básico, pues para formar el país, digamos, ¿no? Porque ya, digamos que
que esa promesa ya venía por el lado inglés, pero bueno, a los alemanes, lejos de molestarles, les parecía genial, porque llevarlos todos, ¿no? Es Claro, decir, no claro, claro. Es que no, yo tengo entendido que el propio Hitler no veía con malos ojos la creación de Israel, ¿eh? Para nada. En los años 30 a principios, digamos. yo creo que ni le ven, o sea, no era cosa suya. Exacto. Él quería fuera todos. Sí, sí, él quería desembarazarse de ellos, de una forma o de otra. Sí. La solución final como palabra aparece en ese sentido. Es decir, ¿qué hacemos con ellos? Exacto. ¿A Uganda o a Israel? ¿Sabes? O sea, sí, no sí, era... sí, no, es que esta parte yo creo que los grandes historiadores cada vez están más de acuerdo en esa parte. Está claro que iba por ahí los tiros. Quien se mueva un poco, pues sí, pero como no, o sea, la gente no, o sea, no se puede decir esto aquí abiertamente y tal, pues tal. Entonces, y eso, y demás, es decir, pero no creo yo que, vamos, por ejemplo, se sabe que la élite alemana de la República de Weimar y de justo antes era, ahora no recuerdo bien, pero entre un tercio y la mitad eran judíos, creo que hay un tercio, pero un tercio eran judíos, o sea, una barbaridad. Un tercio ya sería mucho, o sea, pero te digo que no hace falta que sea la mitad. Es muchísimo, ya, por eso, que no hace falta, me suena más un tercio, pero igual, bueno, pero que es muchísimo, es muchísimo. Entonces, pero que, entonces, pues sí, como les querían echar a todos, pues expoliar, sí, obviamente, porque si te echan, te expolian, ¿no? Bueno, sí, si el acuerdo es amigable, no tenía por qué hacer una... La dicotomía yo creo que era entre echarlos a todos y seguir normal, no entre echarlos a todos y hacer de Alemania un gran país. No, o sea, no era tanto eso. O sea, los que estaban ahí pues, no eran tan germanófilos como los anglófilos, digamos. Los que andaban por... estaba bien claro que el imperio desde el cual globalizar aún más, porque ya estaba globalizado desde los españoles, ¿no? Pero digamos que la globalización comercial y demás a gran escala tenía que llegar por los anglosajones, que eran los que saben de los pragmáticos, eclécticos y los que saben comerciar, no los putos alemanes que no saben más que obstinarse en trabajar y encuadrar bien su horario y demás. No era, eso lo tenían claro, o sea, no había una duda, uy, ¿qué hacemos, alemanes o ingleses? No, eso... había muchos judíos en Alemania, pero bueno, porque estaban allí, tampoco, no sé. Sí, pero ya que están, tienen su importancia en la sociedad, quiero decir, y indudablemente estaban, por lo tanto se podía tirar de ellos, también en... Y luego, bueno... De hecho, piensa que en el ejército alemán, me consta, el del Kaiser, me refiero, el de antes que Hitler triunfara, en las guerras prusianas, muchos judíos luchaban con el ejército alemán, con el ejército prusiano y dieron su vida por Prusia. Pero es que además, piensa el propio padre de la famosa Ana Frank, que creamos en Ana Frank o no creamos en Ana Frank, ya sé que los de tu rama hasta dudáis de que lo de Ana Frank sea real y todo el rollo ese, pero bueno, da igual, sea una figura real o inventada por la propaganda post-sionista, digamos, o post-tal, me da igual. El caso es que el padre, que eso sí que es real, porque esa gente era real, no era ficticia, sus nombres y apellidos no eran de una novela, eran gente real, ¿vale? Era un ex graduado del ejército de Prusia y había combatido con el Kaiser o por el Kaiser. Entonces es indudable la implicación de los judíos en Alemania para bien también. Pero esta gente ya tenía el chip, digamos, mundialista, ¿no? Rollo esto, es decir, el chip utópico. Pero no confundas la élite con los rasos, es decir, tú es que parece que cuando hablas de los judíos te crees que todos son élite. Piensa lo que te acabo de decir, que el tipo era un sargentillo de segunda en el ejército del Kaiser. Quiero decir, ese tipo dudo que ni siquiera tuviera conceptos demasiado elevados de nada. Y como él había millones probablemente de judíos en ese... Yo iba a hablar de judíos rasos.
de Walter Rathenau. Cuando rompen la famosa noche de los cristales rotos, ¿qué te crees? ¿Que rompían los cristales del banco de Rothschild? ¿O qué? Rompían de tenderos, tío, de tenderos de la calle, del paradero, del a ver, zapatero. Que haya tenderos judíos y que vayan al baño y meen y caguen, eso nadie lo está poniendo en duda. No, son la mayoría, es que son la Porque mayoría. parece que sí, o sea, parece que cuando uno sospecha que quizá una religión que consiste en creerse los putos amos del mundo, que consiste en eso, así abiertamente... Bueno, es una exageración, sobre la dinámica del mundo, pues parece que cuando uno dice eso ya... exageración tendenciosa. Ya hay que pensar que uno está diciendo que andan todos los yupinos aquí pensando todo el puto día a ver cuándo pueden conspirar y demás. Exacto. No, nada de eso. Exacto. Ahí también tenderos si van al baño y estas cosas. Yo me estaba pensando yo ahora en Walter Rathenau, uno muy importante, un industrial y político alemán por esa zona, por esa época y de la Primera Guerra Mundial. Y este andaba pues con la idea esa de... Él decía, por ejemplo, en un libro suyo que las épocas se deciden a puerta cerrada entre 30... Ponía el ejemplo de Venecia, ¿no? De la Venecia... Bueno, mira, vas a la mía. O sea, mi relato ese ficticio igual no está tan desencaminado. Fíjate que yo te hablo de que la suerte de los judíos alemanes, austriacos y tal, se jugaba... probablemente a puerta cerrada entre 30 tipos, o 40. No sí, más. pero este se refería más a nivel global, es decir, no era... sí, él era un patriota, pero él habla más con vistas a un universalismo, y digamos, un universalismo a la judía, claro. O sea, quiero decir, aquí mandamos solo unos pocos, ¿no? Pero no solo Alemania o... Überales, no, Deutschland, no, era más bien pues a nivel internacional, o sea... Bueno, pero piensa que cuando tú quieres dominar el mundo, claro que piensas de lo global, pero eso no es un pensamiento exclusivamente judío. Es decir, cuando Inglaterra se monta su Commonwealth y se monta su dominio en la India y tal y cual, estaban practicando pensamiento global, ¿no? Sí, solo que cuando hurgas, a poco que... No, es que ya te encuentras con ellos a la primera. Cuando hurgas un poco ya te encuentras con el famoso British Israelism, es decir, el israelitismo británico, es decir, que a poco que las naciones piensan en la dominación mundial... Porque son un actor que lubrica muy bien, porque claro, como ellos ya están instalados en el mundo entero y ya tienen bancos en todas partes... No es que lo lubriquen, es que es un espejo, o sea... Es que ellos se creen... es que Israel... Es la grasa de la cadena. No sé cómo decirte. Es un símbolo, es que empiezan a creerse que es que son la 13ª tribu de Israel. Pero así, eso ha ocurrido en Inglaterra y luego había 2 millones a principios del siglo XX en Estados Unidos, 2 millones de gente que se consideraba British Israelite de estos, ¿no? Bueno, evangelistas de estos que todavía los hay. Es que hay una miriada. ¿A poco que la gente se pone a delirar porque el mundo está a sus pies? Se hace judía, o sea, entre comillas, ¿no? Ya te entiendo, sí. O sea, pero no se hace hindú. A ver si nos enteramos. Y los que se hacen hindús lo hacen solo en plan en sus ratos libres, ¿sabes? Como... Pero bueno, pero eso te tienes que remontar, tiene una parte, a ver, por mucho que la gente de la cuerda es oral y tal, y pie guilá, con buen criterio, ojo, pero fíjate lo que te digo, con buen criterio. Cuando dicen, por ejemplo, que no somos una civilización, si hablamos de franceses estrictos, españoles, italianos, por ejemplo, portugueses, no somos, cuando tenemos esa manía de decir que somos unas gentes judeocristianos, ¿no? Que somos una sociedad judeocristiana. Él tiene razón en quitar lo judeo y quedarse solo con cristiana o dar el matiz de romano-helénica cristiana en todo caso, ¿vale? Porque es estrictamente cierto, ¿vale? Es estrictamente cierto en muchos aspectos, pero es una trampa. ¿Por qué? Porque en realidad el actor principal incontornable, queramos uno, cuando hablamos de religión también, al final, aquí en Europa hablo, en la India te daría otro discurso, en China te daría otro discurso, en Japón también. Si fuera un africano negro no te hablaría de esa manera.
Si fuera un descendiente de incas, a lo mejor tampoco. Pero siendo europeo, es incontornable. O siendo árabe, si fuera también magrebí y si fuera árabe, también te hablaría con los mismos términos que te estoy hablando. No puedes escaparte del judaísmo. Es imposible, porque es que es la madre del cordero, literalmente. O sea, es decir, es la madre, el tronco de donde sale tu religión, tu propio acervo social, cultural, es que tu ser, es que eres, quieras o no quieras, hijo de una religión hebreica. Es decir, todo nuestro acervo se mueve en el tronco hebreo, ¿vale? Que luego nos hemos desgajado, que le hemos renegado, que le hemos intentado matar físicamente incluso, que le hemos rechazado, que le hemos demonizado, que le hemos intentado con los pies, tal, pero es que al final es imposible olvidarse de esto, es imposible, por mucho que queramos. Entonces, claro, es evidente que cuando hablas de cualquier cosa que han pasado en Europa o cerca de nuestra zona de influencia, al final te topes con judíos. Hables de lo que hables, porque es que son la madre del cordero, repito. Lo queramos o no. Pero eso tiene mucho de psicoanálisis, que está muy bien, porque es un poco lo de lo reprimido, ¿no? Sí. En Freud y tal. Sí. O sea, está ahí, pero que... No lo queremos ver, no lo queremos aceptar. Vale, no lo aceptes. Pero es que ahí estás de acuerdo conmigo, porque yo lo que digo es eso. O sea, tú ahora estás haciendo casi metafísica, ¿no? Estás hablando de filosofía casi. Pues eso es lo que hago yo. Solo el problema es que la gente dice, wow, eso me pilla muy lejos. La vida real es mucho más práctica. Mentira, o sea, pero pura bazofia era esa. Vamos a ver, sin ideas no hay nada. Es decir, sin Weltanschauung, como dicen los alemanes, sin concepciones del mundo no hay nada. O sea, se acabó, no hay nada. Yo le llamo a eso que tú estás pensando, le llamo mochila cultural con la que naces. Sí, bueno, estructura histórica, es decir, la historia está hecha dialécticamente. Entonces, un grupo tiene que tomar un rol y otros, o sea, es estructural, es decir, hay puestos que hay que ocupar y pues alguien lo tendrá que ocupar, ¿no? Normalmente lo ocupa la gente que más preparada está para ello, claro. Y ya está, y no hay más. Y el judaísmo está hecho para que sean una minoría, es que no hay más. Y una minoría, obviamente, hombre, no 400 de 6.000 millones, sino más o menos, pues eso, 15 millones, es decir, 20, ¿no? Pero para tener un margen de error, o sea, para que puedan tener tenderos. Correcto. Alguien tiene que hacer el pan por la mañana, O sea, pero eso es tan evidente, pero pues ya está. Entonces, siempre podrás poner el ejemplo ahí que te viene bien para decir, ¿no ves? No todos conspiran. Bueno, pues... vale, y a mí que me estás contando, ¿no? Si no se trata de eso. Yeah. Pero vamos, que yo, un poco para acabar por mi parte, habíamos hablado antes, porque ha surgido el asunto este del Pegasus, del NSO, el grupo NSO, que es un grupo de software... de creación de software israelí, de software de espionaje, que ha saltado el escándalo ahora, pero que en realidad esto se sabe desde hace, no sé, un lustro por ahí, se sabe bien perfectamente. Yo no lo sabía hasta hace un año y pico que me puse a investigar sobre el tema, pero... Bueno, es que hay antecedentes ya súper... Por ejemplo, el famoso virus que se instaló en las centrales nucleares iraníes, no sé cómo lo bautizaron. Yo de eso no me enteré. Pero vamos, que sí, entonces se sabe perfectamente. Y el problema es pensar que aquí todos espiamos, bueno, ¿no? Aquí todos espiamos. Hay dos cosas. Una, que es lo que dices tú, pero bueno, Israel lo único que hace es vendérselo a gente y la responsabilidad queda del lado de esas... En estricto sensu es exactamente lo que hicieron. Crear un logicial y luego venderlo worldwide. Pero no, vamos a ver. El mejor postor.
el programa pasa por no sé qué instancias políticas israelíes. Es decir, para vendérselo a Marruecos tienen que tener el visto bueno del Hombre, es que es una tecnología militar, tiene rango de tecnología militar. Es decir, pero luego ves quién es Marruecos, quién es Marruecos, ¿no? ¿Quién es Marruecos? Ruanda. ¿Quién es Ruanda? Ruanda, los tutsis, ¿sabes qué? Los tutsis tienen una historia en la cabeza que creen que vienen de los hebreos, los bobos de ellos. O sea, estos programas se lo han vendido a 40 países, al parecer. Entre ellos, pues, eso, te encuentras Marruecos, Marruecos, donde ya te dije que al parecer el abuelo, el padre de este que está ahora, Hassan II, su madre era judía. Al parecer, que tampoco no está confirmado, pero... Bueno, en el Magreb no es algo, sí, que puede ser bastante común. Y que el principal consejero desde hace 40 años de es Azoulay, que se llama Azoulay, que es un judío también. Es decir, que llevan años colaborando con Israel y demás. Tuvieron un problema con el tema de cuando les sacaron a los judíos de Marruecos, porque ahí como que hubo tirones, y de ahí el Cohen, el Jacob Cohen, el francés que alguna vez te lo he pasado, que ahora es antisionista, pero sí es judío, digamos, se queja precisamente de eso, ¿no? Que los sionistas les obligaron de algún modo a los marroquíes a expulsar a sus judíos. Ellos no querían expulsarlos, fueron los sionistas los que... Yo encuentro, ¿no?, un poco... O sea, para entender hasta... Un poco rebuscado, Bueno. No. ¿Hasta qué punto son retorcidos, precisamente? No, pero Bruno... O sea, es que son retorcidos los sionistas. Bueno, todo el mundo es retorcido. A ver, en la guerra por la supervivencia todo el mundo es retorcido. Y me puedo creer esa argucia. ¿Por qué no? Necesitaban gente, colonos, y... Que habría de todo, ¿eh? Y que ¿por qué no? Provocar una expulsión para que vengan para allá. Bueno, pero... Quiero decir que la política marroquí es prosionista, que descaradamente todo el mundo lo sabe desde hace tiempo y demás. Y yo tengo algunos datos al respecto. Bueno, más que prosionista es proamericana. Y cuando eres proamericano o necesitas los de los americanos, al final los sionistas están en el pack de América. Porque sabes que es casi una estrella más de la bandera. De hecho, no sé por qué se cortan tanto en ponerla. Sí, se puede decir. Hay algunos que lo analizan en ese sentido. Hay algunos que dicen que, bueno, el otro día escuché a uno que en realidad los marroquíes son colegas de los israelíes porque eso es como un pasaporte para llevarte bien con América. Es un pasaporte para llevarte bien con América. Sí, eso, pues, lo puedes ver por cualquier lado. Lo que está claro es que el enlace de Estados Unidos con Marruecos es en gran medida israelí. Es decir, que no es que, bueno, usamos a los israelíes para... No, es que es al revés. O sea, es que Israel es el que les permite... ¿No? Es que el que se los permite. Hombre, te vende tecnología porque de alguna forma el rey de Marruecos probablemente ha garantizado su vasallaje a Estados Unidos, ¿correcto? Sí, por ahí van los tiros. Desde que Marruecos le jura, digamos, obediencia a Estados Unidos, evidentemente el hermano pequeño, que es Israel, viene autorizado por Estados Unidos a venderte tecnología, ¿correcto? Sí. No, pero yo diría que no, que hay una iniciativa por parte de Israel, es decir, que si no quieren ellos, no se hace nada. No, pero la dirección la tienes siempre equivocada. No, la dirección, que luego hay... Acuérdate que hay sionistas en el gobierno estadounidense, o sea que no vas desencaminado del todo, pero vas desencaminado en el orden, tienes un poco de... Permíteme, humildemente, que a lo mejor estoy yo equivocado, Bruno, pero humildemente solamente te hago unos matices, porque no vas mal, vas bien, pero estás desordenado, estás como desordenado. Yo te lo ordeno. Para un cosmopolita, Estados Unidos se la pela. O sea, a Estados Unidos solo les importa el nombre, Estados Unidos, o sea, el gobierno mundial, Estado, porque son Estados Unidos.
Pero nada más, eso. Sí, pero van muy lejos. Aquí, espera, vas demasiado, para mi gusto vas demasiado a lo bestia, va muy rápido. Pero para que nuestros oyentes nos entiendan. Es decir, esto va así. Por ejemplo, hablando de Marruecos, vamos a centrarnos en un caso concreto, así la gente lo entiende. Yo, rey Hassan de Marruecos, estoy con un problema de la hostia en el Sáhara ese, no sé qué, no sé, lo que perdimos nosotros los españoles. La cosa esta, el terreno ese... El Rif, que está ahí, hay un montón de... Una materia prima bastante importante para un montón de industrias, que no me acuerdo qué es. El sulfato, o sulfina, o sulfatina, o no sé. Bueno. A ver, los fosfatos están más al sur, creo. Sí, pero pertenecen al terreno en cuestión, al terreno que perdimos nosotros. Entonces, Marruecos lo reclama desde hace años, lo sabes. En el Sáhara, joder, en el Sáhara. Sí, sí, Sáhara Occidental, me parece que se llama, para ser exacto. Lo que está enfrente de Canarias, para que nos entendamos. Sí, quería que decías de más antes. Sí. Sí. Entonces, ese terreno lo tienen ahí en disputa desde hace muchísimos años, ya lo sabes, que lo quieren someter y tal y cual. No lo pueden someter porque la Unión Europea, Estados Unidos, hasta ahora, les ha importado un comino, les da igual, y entonces Marruecos por sí solo no puede desencadenar una gran guerra de aplastamiento total al Sáhara porque está mal visto hoy en día, porque no tienen apoyo, o no han tenido apoyo hasta ahora del amo del mundo occidental, que es Estados Unidos. Hassan de repente se le ocurre la brillante idea, no sé si asesorado por judíos, me da igual, el caso es que se le ocurre la idea de decir, oye, ¿y si nos llevamos una puta vez bien por todas y aceptamos la visión globalista de Estados Unidos y somos el actor, un actor que ayude en vez de estar siempre entre dos aguas, entre el mundo musulmán, entre Arabia Saudita y ellos? Vamos a escoger ya aliado de una puta vez y nos metemos con Estados Unidos. Bien. Das el paso, viene un embajador de tercera, negocia contigo, va a Washington, que esos tipos parece que van en serio. Vale, perfecto. El lobby judío de Estados Unidos ya se pone en marcha, se les ilumina la cara. Oye, que si Marruecos se mete con nosotros y tal y cual y acepta nuestra visión, todo el rollo, hostia, tenemos por fin, para Israel va a venir de coña porque, claro, por fin un país musulmán que se puede declarar aliado de Israel. Esto les va a dar una hostia a los palestinos que te cagas, con eso le metemos otra hostia de rebote a Irán, tal, a nivel mundial nos lavamos la imagen del puteo de Gaza, tal. Hostia, pues sí, de puta madre, venga, va. Convence al inglesito de turno, al anglosajón de turno de la Casa Blanca, hostia, va al presi. Oye, Presi, que aquí el judío me ha soplado que de un plumazo arreglamos un montón de mierdas diplomáticas. El reyito ese de Marruecos le dejamos que haga lo que le da la gana en Sáhara, que es lo único que nos ha pedido a cambio de esto. ¿Qué te parece? Oye, ok, entre golf y golf, entre bola y bola, ok, Marruecos, muy good. Venga, pum, firma el papelote que tenga que firmar. Y asunto arreglado, los israelíes ganan. Winner, ahí, bueno, España jodida un poquito por algunos asuntos, pero España como no cuenta para nada, igual, pum, bingo, ¿me entiendes? Ahí está el orden. Entonces Israel luego, evidentemente, ya está autorizada por Washington, oye, que Marruecos ya es good, es very good, Marruecos es, entonces ya a aquellos se les ilumina los ojos con dólares, tic, ¿qué le podemos vender a esos tíos? Estados Unidos nos da luz verde. Ahora dicen que es un aliado fiable. Venga, pues véndeles de todo. Venga, tecnología, tal cual. Virus, espionaje, armas. Venga, boom. Envían una delegación israelí ahí en secreto. Hassan los recibe con dátiles, leche, miel y todas estas mierdas. Y venga, a negociar. ¿Me entiendes? Así va la cosa. En ese orden. No que Israel hace lo que le da la gana, tío. Es un país pequeñísimo, ¿no? No, bueno, yo me refería, hablaba de Israel, pero en realidad hablo de en general, porque porque yo no hablo tampoco de los países como bloques cerrados, es decir, no se puede hablar exactamente así. Pero bueno, lo que quería decir es que en este caso sí, el Pegasus, el programa Pegasus, para venderlo a países tiene que pasar por el visto bueno no sé, de un departamento de gobierno, de lo que sea, del Estado israelí. Y de hecho los que trabajan en el grupo NSO, que son quienes han inventado ese programa, vienen todos de la unidad 8200, creo que se llama, o bueno, es decir, unidades de espionaje israelíes. Es decir,
en realidad con lo que se espía es con lo que espía el mismo gobierno israelí. Luego, claro, evidentemente. Eso se lo venden a otros. Claro. Y lo que se sabe es que no solo venden y ahí os quedáis con ellos, sino que se sabe que no se sabe qué medida, pero que también pueden obtener la información que sus clientes obtienen de sus víctimas. Es decir, que aquí... Claro, pero eso es el juego de toda la vida, Bruno. Eso no se descubre en América. Como en Israel todos se conocen todas las lenguas, hay franceses, hay ingleses, hay... Claro, es decir, blanco y en botella. Está claro. El caso es que esto lo han sacado ahora, pero en realidad... cuidado, porque es que se está hablando de una lista de 50.000 personas que son disidentes, o sea, por todo el mundo. Por ejemplo, Nicolás Morás estaba en la lista, pero que él ya lo sabía, pero bueno, estaba en la lista de los espiados. Es decir, estamos hablando de esa gente que tú me dices, pero bueno, con lo gordos que están, ¿no? O sea, los, entre comillas, anti no sé qué, anti-yupinos, que no les pasa nada. Joder, no les pasa nada, les puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento. O sea, ahí los tienes. Yo, así nombres que conozca, solo he visto el de Nicolás Moras, porque no he mirado más. Pero, pues es que claro, ahí está la cosa. Y eso lo han sacado ahora, pero es ya conocido. Pero como dirían los franceses, esta es la bonne guerre, yo digo. O sea, quiero decir que esto es... Es lo que hay. Sí. Bueno, sí. Y vamos a ver, y lo que pasa es que ahora hay otro, ¿cómo se llama? Caribú. O sea, ese programa ya no se vende. Ahora hay otro mucho más potente que se llama, creo, Caribú, no, no recuerdo bien. Saito LTC, antes, es que van cambiando de nombre. Y es uno mucho más potente y que llega a más, incluso a más disidencias, se habla de 100.000. Y esto no se está hablando de ello. Es decir, que, o sea, le están haciendo aposta, tío. O sea, bueno, es esto de... Ya está pasado, ¿no? Es como en las elecciones. Te han metido... Zapatero te mintió, sí, pero ahora está Rajoy, ¿no? Y así todo. Bueno, juegan con la mala memoria de la masa, ¿no? Normalmente la masa no tiene mucha memoria a largo plazo. Claro, y encima, quiero decir, todo mal, no lo explican bien, no dicen que en Facebook, que en los GAFAM están repletos de israelíes, y de no israelíes, pero judíos americanos. Es decir, que si pueden espiar, o sea, es que se conocen todos. Sí. Y luego sale Facebook diciendo, WhatsApp diciendo, oye, tío, estáis espiando nuestros programas. Ya, si somos vosotros. Es un puto teatro. Claro. Simplemente hacen ese teatro para que la gente diga, bueno, mira, parece ser que ya se ha arreglado. O sea, pero es basura todo eso. Entonces, casi mejor, o sea, yo esto ya lo sabía desde hace un año y pico, y ahora me entero de que empieza a saberlo la gente, pero no se van a enterar de nada, al contrario, el efecto va a ser como si... Es como con el COVID. La gente se entera de cosas, pues sí que existía, ¿no? Contra los conspiracionistas. Ay, es que los conspiracionistas decían que el corona no existía, y ahora vemos que sí que existe, ¿no? Pues claro, pues si no este es el problema, claro que existe, joder. Es que el problema es otro, claro. ¿no? Un poco así, es como... El problema es lo que han hecho, es lo que han hecho con el COVID, no el COVID en sí, exacto. Claro, y para lo que sirve y lo que siguen haciendo y demás. Y pero bueno, eso Bruno, tienes que entender que eso es... el mundo está en guerra perpetua, aunque aparentemente está en paz, está en guerra, siempre, ¿vale? Hay miles de guerras librándose cada día entre muchos actores, ¿vale? Por muchas razones, además, múltiples. Entonces, claro, en un mundo constantemente en guerra, con un montón de actores y tal, pues todos esos juegos son de lo más normal del mundo, ¿eh? De lo más normal del mundo. Ese es el problema, que no... Vamos a ver, que lo que había empezado yo diciendo era eso, que... La información, la desinformación... Nos espiamos todos, lo había empezado yo diciendo, si total nos espiamos todos, pero es que no es así, o sea, lo que vemos
Igual quiero decir, nunca se sabe, igual a Israel también les espía, Joder, qué sé yo. y tanto. Creo que no, o sea, creo que no, pero nunca lo sabe, o sea, igual Pero no sé. no lo dudes, sus enemigos, la propia Estados Unidos para controlar que Yo no se lo le dudo desmadren. yo lo dudo porque no lo sé, o sea, quiero decir, de otras cosas me entero Piensa que hay 1000 facciones, es decir, piensa que en el mismo gobierno de Washington tienes un montón de facciones de gente con diferentes pensamientos. ¿Tú te crees que dentro del FBI o dentro de la CIA no hay diferentes facciones? ¿Que están todos a una? ¿Como si fueran China esto? ¿O qué? Vamos a ver, si eso sucede, perfecto, Claro. eso sucede... ¿Quién rey? por Poder amor- contra poder. por a- Tú que sabes de filosofía sabes que al final siempre hay la tesis, antítesis. Es que es automático. Sí, sí, pues eso es lo que suena raro aquí, que no la encuentras por ningún lado, la antítesis. Vamos a ver, Alemania es aliada de los Estados Unidos. Estados Unidos espiaba a Alemania y a Merkel y a todo. Los rusos, por ejemplo, ¿tú te crees que los rusos no espían a nadie o qué? Sí, ¿Y los los rusos. chinos? Lo que no me consta es que igual, ya te digo, que igual sí, pero es que no sale a la luz. Porque son mundos más cerrados. Nosotros somos un No, mundo teóricamente no, abierto. vamos a ver. Alemania, el espionaje de Estados Unidos en Alemania salió a la luz. Es decir, todo al final sale a la luz, menos a Israel. Pues no será que no les espían. No, sí. Pero sale a la luz lo que quieren que oigas, ojo. O sea, sale a la luz un iceberg, la punta. Y sale a la luz algo muy controlado. Y probablemente salga a la luz, ese salir a la luz que tú detectas, hace parte del juego. Es decir, ¿cuántas veces la policía, por ejemplo, cuando investigaba lo del Tomás Jimeno el tipo que se carga a sus dos hijos, ¿no? Sus dos niñas, ahora sale cómo actúa la policía. Trazaron un perfil psicológico de Tomás Jimeno y sale una psicóloga en Antena 3, máxima audiencia, en La Sexta y todo esto, trazando un perfil psicológico de Tomás Jimeno y dando una especie de carta que estaba dirigida a él, ¿vale? Públicamente, a la luz del día. Salió en Telediario en noticias en prime time. Y días después, cuando ya todo el caso se resuelve tal y cual, o un mes después o dos, sale la misma psicóloga contando que la policía le pidió trazar un perfil psicológico y unas peticiones en la carta manuscrita que fueran favorables, que no incidieran en su psicopatía ni incidieran en la parte mala de su carácter para seducirlo a él, si había alguna posibilidad de que las niñas estuvieran vivas y retenidas, que él pudiera ablandarse y devolverlas. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que la información que se da está súper hiper filtrada muchas veces. Si no por la policía, por la inteligencia de cada país. CNI, en este caso en España, etc. Es decir, se filtra lo que ellos quieren que tú sepas con un fin que nosotros desconocemos. ¿Vale? Precisamente lo que tendría que hacer los israelíes es filtrar los presuntos espionajes que les están haciendo para decir, mira, somos como todo el mundo. O sea, nosotros espiamos, pero a nosotros también. Es lo que estás diciendo. Y no lo hacen. No. Entonces, que sí, no lo hacen. Y Israel, a Estados Unidos, les han espiado, les espían. Y hay un ejemplo paradigmático que es el de Jonathan Pollard, que encima luego le exculparon. Bueno, y otra cosa con Glencore, que hablamos el otro día, también al Mark Rich ese, que el fundador de Glencore, no sé cómo sucedió, ¿no? Que se exilió, decías tú, al final. Y yo dije, el Giuliani, por lo visto, cuando era alcalde de Nueva York, le abre un proceso por evasión de impuestos y por 1000 triquiñuelas financieras mal hechas, y el tipo pierde, creo, o quedan como empatados, por decirlo de alguna forma, ni pierde ni gana. Total, que al final decide llevarse la empresa a Suiza y para evadir impuestos, claro, evidentemente, me imagino. Y de alguna forma ahí queda la cosa, es decir, es con una... Trump le disculparon del todo ya, o sea... No, tuvo problemas legales gordos, pero eso se va a Suiza.
Tuvo que pagar multas millonarias, etcétera, sí. Si no recuerdo mal. Sí, había un momento ahí que te has cortado, sí. Ahora está en Zug, que es una ciudad de Suiza, que ahí también Ethereum creo que está allí, o sea, hay alguna criptomoneda, digamos que hay cosas. Es una ciudad muy curiosa porque es pequeña y hay un montón Una concentración de ricachones, seguramente, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Y Glencore, que es la empresa que fundó, cuyo CEO ahora creo que no es judío, pero el anterior sí que lo era, y lo puso los Rothschild, creo. Entonces, que es que están ahí, pero es que Glencore no es una cosa... banal, no es baladí. Pero es que es una multinacional americana, no lo olvides. Es americana. Claro, Rothschild, Rich, Glassenberg... Pero es que esa gente suena... Toma Wasp, ¿no? Sí, pero son americanos, tíos. Esa gente son ya americanos, 100%. Pero si Mark Rich se fue de América y se fue a Suiza, será suizo. Pero por problemas legales. Aquí lo ves, sede social de Glencore, Suiza. Claro. Esa empresa ultraamericana que dices tiene el 60% del zinc mundial. Aquí los judíos que no tienen tierras. El 50% del cobre. El cobre. Les falta decir el oxígeno casi. Con las mascarillas podrían decirlo. No, el 30% del aluminio. Que yo trabajo en esa... esa rama. En esa rama. El 25 al 28 del carbón. El 10% del grano. Del grano, ¿eh? Claro. Y el 3%... pero del petróleo solo tienen el 3%, claro. Pero ¿dónde va? ¿Dónde va todo eso? ¿Dónde va? ¿A quién se lo venden? ¿A quién te crees que se lo venden? De forma prioritaria y absoluta. ¿A quién te crees que se lo venden? Accionarios, te digo los accionarios. No, pero eso es los que se reparten la pasta, esto no me interesa. ¿Dónde va la materia prima? ¿Dónde va la materia prima? ¿Dónde? Al mundo entero. Sí, al mundo entero los huevos. A Estados Unidos, tío. A Estados Unidos. A alimentar las fábricas estadounidenses, a alimentar al ejército estadounidense. ¿Y ahí? ¿Y qué? Bueno, en parte sí, ¿qué? Claro, pues ya está. Es un engranaje del imperio. Para que haga el ejército, para que les haga de mamporreros en Medio Oriente, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, pues eso, o sea, que controlan. Entonces, estos tíos son los que... Pero no hacen de mamporrero exclusivamente para ellos, tío. Es que lo pintan de una manera como si todo estuviera solamente porque perviva Israel. No. O sea, en parte sí, en parte se aprovechan para eso, en parte. Pero se sirven a sí mismos. Es decir, ¿tú te crees que son tan tontos o qué? Como para dar la vida por Israel, ¿no? Dan la vida por Estados Unidos, que se sirve... No, Israel, si a mí me da igual Israel. Está ahí en el engranaje, claro que está. ¿Se beneficia de todo eso? Claro que se benefician. Ya te he dicho antes que tenían que ser una estrella más en la bandera de Estados Unidos, de hecho. Pero que no es el actor principal, que no se hace todo en torno a eso, que no todo gira en torno a ellos, tío. Israel es un símbolo, no es un... Claro. Vamos a ver, estos están en el tema de Sudáfrica. Son los que ponen y quitan a la gente de... Pues no sé, ¿a quiénes habían puesto? No lo sé, ahora no tengo... O al menos lo intentan, ¿no? Porque Sudáfrica, tengo entendido que no funciona demasiado bien, ¿eh? O sea, que quiero decir que el control es bastante deficiente en todo caso. No, en Sudáfrica, de las pocas cosas que funcionan, es Glencore. Es Glencore que lo tiene todo. Sí, pero quiero decir que cuando estás en un país tan inseguro, con tantas revoluciones, tantas revueltas, tanto rollo, muy controlado no tienen la situación, porque... Mira, esto lo dijo Grangoko, el de Alberto, el de Permacultura, ¿eh? Lo dijo el otro día. Dijo, en Glencore estuvo de capa caída del 2013 al 2017 en Sudáfrica, hasta que llegó Ramaphosa al poder en Sudáfrica. Bien. Entonces, Tesla y BMW deciden utilizar el cobalto y contratan a Glencore, que es la que lo explota. Claro. El cobalto, todo el cobalto del mundo viene ¿de dónde? De Sudáfrica y de Marruecos.
Marruecos, que ya habíamos hablado antes de ella, que bueno, es que seguimos con lo mismo, ¿no? Claro, pero es que seguimos con lo mismo, correcto. ¿Y quién es el gran aliado de Marruecos? Estados Unidos. ¿Quién necesita cobalto? Más que nadie, Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿No lo ves que el actor aquí es Estados Unidos? O sea, y luego la grasa del engranaje siempre está por ahí en medio, claro. Es normal. Esto pasa como cuando el eje del comercio, las Indias orientales, el finales del siglo XVI y principios del XVII, no las controlaban los ingleses, las controlaban los holandeses. El poder cuando pasa de las Provincias Unidas y esto, a Inglaterra, pasa con los judíos de la grasa de la cadena, lo que te digo siempre. Con Menashe Ben Israel y Cromwell y compañía. Pues eso, si Estados Unidos tuviera que caer... Pero ¿quién se beneficia? ¿Quién se benefició de toda esta conquista? La reina de Inglaterra, la corona inglesa e Inglaterra, las empresas inglesas, la famosa, ¿cómo la llamaban? La Compañía de las Indias. Que haya algún actor ahí judío no quiere decir nada, Bruno. No quiere decir nada, están ahí en todas partes ellos. Pero la beneficiaria es Inglaterra, que fue el país más próspero a partir de ahí del mundo, durante siglos. No es algún actor tal, es que es un eje esencial, es que sin ellos no lo hay. Es decir, te estoy diciendo la grasa de la cadena. Si te estoy dando la razón, lo único que te estoy invirtiendo es un poco el orden de los factores. Pero la razón te la doy, si no te la estoy quitando. Te estoy diciendo que es el actor incontornable cuando quieres hacer negocios por el mundo. Pero es un actor tuyo, que es lo que tú no quieres entender. Juega para ti. No juega en contra de ti. Juega para ti y luego saca sus beneficios, como han hecho siempre. Como han hecho siempre. Es que siempre han hecho lo mismo. No han hecho otra cosa en toda su historia. Desde que los expulsaron. Desde la diáspora. El problema es que... Juegan para ti. Si negocias bien tus cartas, si no juegan para otro. Si no juegan para mí. ¿Es lo que quiero decir o no? Pues eso. Entonces, que siguen sus intereses, sí. Que sus intereses no son inocentes, no son, venga, ganar dinero y ya está. Evidentemente que no, evidentemente que no. Porque el dinero es Dios. Es decir, cuando a mí me dicen esto de, las cosas son mucho más sencillas, más ciegas, es dinero y punto. No, el dinero es Dios. O sea, pero así, tal cual. El dinero permite tirar un cohete en la luna o mantener un país tan artificial como Israel. El dinero, simbólicamente, significa que cambiar cosas por otras cosas. Es decir, que las cosas sean... crear cosas, vaya. Sí, que se realicen cosas desde un punto de vista material. Ni más ni menos. Es lo más parecido que hay desde el punto de vista de la técnica. Viene siendo la lluvia para la tierra en la agricultura. Sí, para dar cuenta de la idea de creación, que dices, eso no existe, creación, eso no existe, todo viene de alguna cosa, ¿no? Pues lo más cercano es el dinero. O sea, lo más cercano es el dinero y otra cosa, que es las matemáticas en el sentido del cambio de una dimensión a otra. Una línea con respecto a un plano, el plano no desaparece del todo, pero la línea sí. Si el plano pasa por delante de una línea, adiós, ya no la ves. Aparece, desaparece, dice, ¡oh! Se ha creado de la nada. Eso se parece. Un plano, sin embargo, los planos se cortan, pero no de un tirón, sino que desaparecen gradualmente uno detrás de otro. Las líneas sí, las líneas desaparecen, ¡fas! Así, como... Eso se parece a la idea de creación. Sí. Y el dinero... De cierto modo. Eso y el dinero. Sí. Eso y el dinero. O sea, entonces, cuando me dicen, no, es que eso es metafísica, joder, pues de la metafísica de la que está hecha la realidad, porque sin matemáticas, amigo, entonces, eso es un poco... Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar ahí, porque veo que se me ha echado un poquito la hora encima, sí, porque mañana tengo que levantarme relativamente pronto. Pero bueno, es que... si por mí fuera, si no tuviera el límite de mañana, seguiría un rato más, porque la verdad es que ha estado muy, muy interesante hoy. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Un saludo a todos, cuidaros, como digo siempre. Y venga, hasta la próxima.